el avatar del rey. Capítulo 801. Una nueva temporada. En cuanto a Appy, no tenía ni idea de qué drama estaba sucediendo en Excellientera. Sin embargo, después de identificar a Kyufei, Ikyu estaba seguro de que sabía de dónde eran los oponentes de hoy. Y en estos partidos a los que se enfrentaron aprendices casi de nivel profesional, ninguno de los dos lados tuvo una desventaja particular. No es necesario decir nada sobre Wei Chen, por supuesto. Aunque era mayor, su experiencia fue suficiente para permitirle lidiar fácilmente con algunos aprendices. En cuanto a Tan Rou y Ahmed Boon, después de haber comenzado a jugar Glory solo después del lanzamiento del 10º servidor, estar en este nivel ahora fue una mejora aterradora. Rechazar el campo de entrenamiento de Excellientera fue una noticia que definitivamente podría elevar su moral, así que, por supuesto, Ikyu no se lo guardaría para sí mismo. Aunque el invencible muro de oro de Appy finalmente se rompió, sus victorias aún excedían sus pérdidas, por lo que nadie podía usar sus dos derrotas para demostrar nada. En cambio, a través de estos partidos, aquellos con cierto grado de habilidad o juicio, finalmente tuvieron una comprensión más clara de las habilidades del equipo Appy. Con aquellos que habían venido solo para ser aplastados, realmente estiman la habilidad de Appy. Solo podían decir cuán completamente inútiles eran sus oponentes. Y ahora, habiendo enfrentado a los miembros del campo de entrenamiento de Excellientera que estaban cerca de ser de nivel profesional, Appy tuvo que rendir al máximo. La verdadera profundidad de su habilidad finalmente fue revelada a los jugadores. Todavía hubo muchos que dijeron que incluso con tal nivel de habilidad, querer superar a la era excelente era una fantasía, pero su impulso se redujo enormemente. En comparación con Excellientera, todavía se quedaron atrás, pero podían desafiarlos. Contra jugadores normales, no se encontrarían con ninguna resistencia, así que ¿por qué no apuntar a la Pro League? Cada vez más personas se unieron detrás de Appy. Aunque, entre ellos, la gran mayoría simplemente apoyó a Appy de ver caer Excellientera, con el enemigo de mi enemigo siendo un amigo y todo. Pero los que realmente creían en el equipo no eran inexistentes. El último día del evento de internet gratuito, cuando Chenggu llegó al cibercafé para supervisar la limpieza, uno de los clientes de repente les deseó buena suerte. Solo una frase de aliento. Si fue realmente del corazón, o si fue debido a la internet gratuita, Chenggu no estaba segura, pero esto fue suficiente para calentar su corazón. 2 semanas. Al principio, fueron asediados con acusaciones. La identidad de Ikyu había sido expuesta, y cuando el cibercafé estaba rodeado de fanáticos enojados, Chenggu estaba aterrorizado. Sin embargo, hoy, sus esfuerzos finalmente les habían valido una frase de aliento. A pesar de que no pudieron distinguir los verdaderos pensamientos de esta persona, este fue el primer elogio que obtuvieron de los jugadores normales. Esto era algo que habían obtenido durante estas 2 semanas de lucha contra la abrumadora presión que se les ejercía. Frente a las continuas burlas, contraatacaban ferozmente con cada victoria. Aunque las burlas continuarían, estas simples palabras de apoyo le dieron a Chenggu el coraje para seguir adelante. 31 de agosto. El evento gratuito de internet de Appy se detuvo y la nueva temporada de la Glory Pro League fue inminente. Los partidos reales no comenzarían hasta el sábado 6 de septiembre, pero el período de transferencia terminaría exactamente a las 0 del 1 de septiembre. Sorprendentemente, los titanes de la liga que permanecieron bajo el escrutinio de los jugadores no hicieron ningún movimiento cuando el período de transferencia llegó a su fin. Ni el Team Blue Rain, que había perdido a Yufen, ni Team Yerp, que había perdido a 2 jugadores de nivel All-Star. Después de que Team Yerp comprara Shubin de 301 de Gres, todos esperaban que estos dos equipos recuperaran sus fuerzas con sangre nueva. ¿Quién hubiera pensado que al cierre del período de transferencia, ninguno de los equipos hizo ningún tipo de anuncio sobre la transferencia de jugadores? Para ambos equipos, solo hicieron ajustes mínimos en su alineación, pero lo que todos querían ver era la transferencia de un dios. Entre todo lo que había sucedido durante el período de transferencia de verano, el único equipo que ganó más atención fue Tiranji. La transferencia de Lin Jinyan y el regreso de Zhang Jiale además de An Wenqing y Zhang Xingjie que ya estaban presentes, la alineación de Tiranji fue más que sorprendente. Se lanzaron títulos de mal gusto como el Elite Four, y las voces de apoyo a Tiranji para ganar los campeonatos fueron las más ruidosas. En cuanto a los campeones reinantes, Samsara, mantuvieron la tradición del equipo campeón, no hicieron ningún ajuste importante en su alineación y mantuvieron su alineación principal igual. Pero la compra de Flying Drops de Team Yerp definitivamente los fortalecería.
Incluso con esto, no mucha gente creía en las habilidades de los campeones defensores. Especialmente para aquellos jugadores mayores con experiencia, sabían lo que pasaría si el As cometía un error en este tipo de equipos. Aunque la actuación impecable de Zhou Zekai dio a mucha gente confianza sobre la próxima temporada, en la encuesta oficial sobre quién pensaba que sería el próximo campeón, Samsara quedó en segundo lugar después de Tiranji. Se esperaba que Blue Rain y Team Yerb ocuparan el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Ambos equipos habían perdido jugadores de nivel estelar y no hicieron mucho para fortalecer su alineación. Su fuerza proyectada había caído. Su ubicación en la encuesta reveló cuánto esperaban todos de estos dos equipos. Sin embargo, los dos equipos que no podían ignorarse fueron Winnow y Undrek Blossoms. Tanto las transferencias dentro como fuera de estos equipos se destacaron durante el período de transferencia de verano. Si se destacaran, naturalmente ganarían mucha atención. Mirando sus alineaciones resultantes, parecían muy sólidas. Winnow tenía la combinación impecable del luchador número 1 de la nueva generación, Tanao, y la cuenta de luchador superior, 3X. Además, también estuvo el mejor novato Zhao Yuze, quien definitivamente sería útil para la nueva temporada. Y por último, no menos importante, fue el All-Star Fan Rui, que estaba muy familiarizado con este equipo. La nueva temporada era algo que esperar. Aunque Undrek Blossoms soltó tanto a Tan Yao como a Dashlin, Undrek Blossoms obtuvieron a Yufen, lo que permitió el regreso de la antigua cuenta número 1 de Berserker, Falling Scatter Flowers, y provocó nostalgia en aquellos que aún recordaban las escenas de los viejos tiempos. Debido a este tema, Undrek Blossoms lograr una buena colocación proyectada. Pero si uno lo pensaba, solo tenían un All-Star, Yufen. El dúo Ghostblade del Team Void, y Chu Yunxiu y Liua de Misty Rain, de alguna manera perdieron ante Undrek Blossoms en las posiciones proyectadas. A partir de esto, se pudo ver que estas encuestas de proyección eran un poco como las votaciones All-Star, carentes de profesionalismo y autoridad. Estos lugares no reflejaban la habilidad, sino la atención y las esperanzas que los jugadores tenían en ellos. El 1 de septiembre, se establecieron las listas de equipos. Ya sea por la transferencia de un pez gordo, el cambio o reemplazo de jugadores profesionales promedio o novatos del campo de entrenamiento, todos tenían que estar registrados antes del 1 de septiembre. En este día, la alineación del equipo se estableció oficialmente. En la última semana, Lowland Slash y los demás de Heavenly Swords se habían vuelto mucho menos activos en el juego. Finalmente eran miembros de un equipo profesional, por lo que tuvieron que hacer algunos preparativos especiales. Y todo su esfuerzo por llamar la atención de las masas durante la primera mitad de la temporada dio sus frutos. Su equipo, a pesar de ser completamente nuevo en la liga, tenía un ranking protegido de 10. Este era el más alto que cualquier equipo nuevo había obtenido. Junto con Heavenly Swords, el otro equipo que ingresó a la liga fue Team Time, no una cara desconocida. Team Time fue eliminado en la séptima temporada, pero logró abrirse camino de regreso a la Pro League al vencer a su compañero eliminado, Team Winsuep, en la Challenger League de la octava temporada. Con todas las listas establecidas, la Pro League pronto anunció el calendario de partidos para la nueva temporada. A partir de ahora, los equipos comenzarían a discutir tácticas. Al mismo tiempo, la Challenger League para la nueva temporada no fue más lenta. El 1 de septiembre, las aplicaciones para la Challenger League finalizaron oficialmente. El número de equipos que compitieron fue de 14.218, más de 1.000 más que el año pasado. Naturalmente, esto fue utilizado por la liga como una señal de crecimiento para ayudar a promocionarse. Estos 14.218 equipos se enfrentarían cara a cara después de que se les asignaran oponentes al azar, y después de todo tipo de ajustes diferentes, solo quedarían 40. Estos 40 serían los participantes de los partidos fuera de línea y al llegar aquí, habría un ajuste a las reglas del torneo lejos de la eliminación simple. Para asegurarse de que solo quedarán los mejores equipos, los equipos se dividirían en grupos para la siguiente ronda de eliminaciones. En el pasado, la Challenger League no recibía mucha atención. Aunque los equipos eliminados de la Pro League tendrían algunos fanáticos, al final, los equipos débiles no recibirían tanta atención. Sin embargo, este año fue un poco diferente. En primer lugar, Excellentera con 3 All-Stars de alguna manera se había convertido en parte de ella, y luego estaba el recientemente infame Team Happy. Los primeros oponentes de estos equipos llamaron la atención, especialmente el oponente del Team Happy.
Dado que Extellentera era más o menos el equipo más aterrador en la Challenger League de este tiempo, sin importar quién fuera el oponente, investigarlos era solo una tradición. ¿Quién debería preocuparse por el lado contrario para Extellentera? Pero la gente se preocupaba mucho por el oponente de Api. Era solo que la mayoría de la gente esperaba ser muy fuerte. Con Api logrando hacer que cualquiera que dudara de ellos o se burlara de ellos se comiera sus propias palabras, estas personas obviamente querrían que Api se encontrara con su rival en la liga de retadores y fuera eliminado rápidamente. De esta forma podrían tener un alivio catártico. Pero realmente había demasiados equipos llamados Api, solo tratar de encontrarlos era una tarea que te haría llorar. Pero fueron persistentes hasta el final, logrando encontrar al Team Api que estaban buscando. Un vistazo al oponente de Api, Team Global Insomnia. El mundo no había sufrido de insomnio, pero aquellos que esperaban que Api cayera sí. Qué nombre tan frívolo, nada serio. Solo por esto se notaba que no eran nada impresionantes. Entonces no importa, veamos cómo va la próxima ronda. Capítulo 802 Ronda 1 de la Liga Challenger Insomnio Mundial. Después de ver el nombre de sus oponentes, todos en Team Api se quedaron sin palabras durante mucho tiempo. Una breve pausa después, Yeshiu dijo. Creo que nuestro nombre Team Api es muy bueno. Todos asintieron con la cabeza con fervor. Para todos los presentes, un nombre imponente como Worldwide Insomnia les dificultaba tomarse las cosas en serio. Chenguru buscó a este equipo y miró a los miembros de su equipo. Todas sus clases estaban enumeradas. La información pública sobre equipos solo reportaría clases. Cualquier otra cosa que quisieras saber tendría que encontrarse en el transcurso de la Challenger League. Encontrar información al principio no era realista. Había más de 10.000 equipos. ¿Cómo podrías prestarles atención a todos? Por lo general, los equipos se fijarían en sus propios oponentes y examinarían sus tácticas y fuerza. Por supuesto, solo los equipos, que se preocuparon por ganar todo, planificarían meticulosamente. Los equipos, que solo participaban por diversión, no necesitaban tener tanta previsión. Después de que Chenguru terminó de revisar las clases de los miembros del equipo en Worldwide Insomnia, buscó a sus oponentes finales, Team Extellentera. Extellentera puede ser una potencia, pero después de ser relegados, no tenían ningún privilegio especial como participante en la Challenger League. Por supuesto, debido a su fama, a la alianza no le importaba usarlos para marketing. Pero en un formato de torneo, Extellentera era solo uno de los 14.218 equipos. Cuando Chenguru buscó Extellentera, casi se cae de la silla. Demasiado terrible. Chenguru miró los nombres de varios equipos, suspirando mientras se reía. Equipo universalmente inigualable relegado excelente era, he sido tu rival desde el día en que nací, excelente era el futuro de la Challenger League es bueno, nombres de equipos burlándose de excelente era se podían encontrar en todas partes. Estos equipos definitivamente no estaban aquí para participar seriamente en la Challenger League. Todo su propósito aquí era difamar el nombre de Extellentera. Central Eléctrica. El Team Extellentera podría tener numerosos fanáticos, pero tampoco faltaron los haters. Este tipo de conducta brusca y cruel fortaleció el espíritu de odio de Chenguru hacia Extellentera. De hecho, hizo clic en estos equipos y echó un vistazo. Estos fueron claramente equipos formados al azar. Cuando finalmente encontró el verdadero Team Extellentera, comprobó la información publicada públicamente sobre los miembros del Team Extellentera. HM. Excelente era tiene 2 magos de batalla. Chenguru estaba incomparablemente familiarizado con la composición del equipo excelente era. Sin embargo, los nombres familiares que reconoció ya no le daban la misma sensación que antes. Entre estos personajes, había un Battle Mage desconocido, Combat Team. ¿Quién es este? Chenguru le preguntó a Yeshiu. No importa cuán familiarizada estuviera con Extellentera, no podría estar más familiarizada con él que Yeshiu. Sumuchen ya había regresado a su equipo, por lo que Chenguru no podía preguntarle. Forma de combate, Yeshiu vio este personaje e inmediatamente lo reconoció. Kyufei. Este era el Battle Mage que el club le había dado a Kyufei. Como sucesor anterior de One Autun Leaf, a Kyufei no se le habría dado un carácter débil. Ahora, el personaje de Kyufei estaba en la lista del equipo. ¿Había sido convocado por el equipo? Esta fue la Challenger League. Debido al formato del torneo, la aparición de Kyufei en la lista del equipo no significaba necesariamente que le hubieran dado un contrato.
Team Extellentera pudo haber agregado al All-Star, Xiao Shikin, al equipo, pero también perdió a 3 jugadores este verano. Xiao Shikin era un All-Star y Dios, pero no podía reemplazar a 3 habituales, incluso con su poderoso personaje All-Star, Life Extinguisher. Extellentera necesitaba cubrir sus vacantes, pero como equipo relegado, su posición era incómoda. Si eligieran jugadores profesionales de la escena competitiva, y mucho menos cuántos jugadores profesionales tuvieran la misma confianza que Xiao Shikin, contratar jugadores por un precio considerable para la Challenger League parecería algo excesivo. En el intercambio por Xiao Shikin, Extellentera perdió a 2 jugadores, pero todos los jugadores de segunda fila fueron allí. Como jugadores de segunda fila de una potencia como Team Extellentera, no eran ya lo suficientemente buenos como para aplastar a algunos oponentes de la Challenger League. Incluso si la Challenger League de esta vez tenía a IEQ, Extellentera todavía no necesitaba ser tan cauteloso. Extellentera había estudiado cuidadosamente la fuerza del Team API. Al principio, habían sido demasiado cautelosos con Qiao Yifan, pero ahora sabían que no era un arma secreta. Fue la basura sobrante arrojada por el equipo Team Yerb. Por otro lado, este tipo de jugador sería como un tesoro para un equipo de base como el Team API. Luego, estaba Tan Rou. Durante este periodo de tiempo, se había convertido en el centro de atención, pero al mismo tiempo, Extellentera podía realizar un análisis exhaustivo de ella. Cuando intimidaba a jugadores normales, era difícil saber la profundidad de su habilidad. Sin embargo, Extellentera no era un grupo ordinario. Contaban con especialistas de Glory para este tipo de trabajos. Frente a estos especialistas, se examinó a fondo la habilidad de Tan Rou. Por otro lado, este Ahmed Boon fue una nueva vista. No se pudo deducir ninguna forma de estrategia de su forma de luchar, pero su lucha imprudente derribó a sus oponentes. Su habilidad técnica era bastante buena, pero si pudiera vencer a los aprendices del campo de entrenamiento, eso solo no sería suficiente. Su lucha sin cerebro fue realmente difícil de entender para estos expertos entrenados sistemáticamente. Sin embargo, como profesionales de un equipo famoso, este problema no les dejaría perplejos. En resumen, después de un análisis serio de Extellentera, Team API no tenía por qué preocuparse. Nadie debería ser un obstáculo para Extellentera en toda la Challenger League. Esta fue la razón por la que no gastaron dinero para fichar jugadores y solo usaron los recursos actuales de su equipo. Los mejores jugadores de segunda cuerda serían promovidos a la primera cuerda. Los mejores aprendices serían promovidos a la segunda fila. Este método era una forma saludable de desarrollar un equipo, especialmente cuando poseían un dominio absoluto sobre sus oponentes. Dejar crecer todos los niveles del equipo era importante. Como resultado, Extellentera no hizo nada durante la ventana de transferencia, lo que les permitió evitar cualquier controversia al mismo tiempo. Si Extellentera hubiera fichado a algún jugador, eso podría haber sido más asombroso. Bajo este trasfondo, QCI y su Battle Mage, Combat Form, se convirtieron en miembros del equipo. Era difícil decir si habría otros o no porque la Challenger League permitía que los miembros del equipo se ajustaran en cualquier momento antes de que comenzara la etapa de competencia fuera de línea. Numerosos jugadores esperaban ansiosos el partido inaugural de la nueva temporada, pero antes de eso, comenzaría la Challenger League. Todos los sábados se jugaban partidos de liga regulares. Los partidos de la Challenger League se jugaban todos los viernes por la noche, por lo que no entrarían en conflicto con los partidos de la liga regular. Las competiciones en línea se jugaron en la arena del juego. El juego recortaría especialmente una sección en la arena dedicada a la Challenger League. Cada semana, las habitaciones se organizarían automáticamente. A los equipos se les daría un número de habitación para buscar. El partido tendría que jugarse a tiempo para que el sistema lo grabe. La temporada pasada, Samsara ganó la final 3-0, terminando la final rápidamente. Como resultado, la alianza quería encontrar un nuevo formato de torneo para usar. Por lo general, el nuevo formato de torneo se probaría en la Challenger League, pero parecía que la alianza aún no había logrado un gran avance durante el verano. El formato de eliminación se anunció para la Challenger League, que no fue diferente al pasado. Ambos lados jugarían entre sí en su escenario local y luego se decidió el ganador en función del número total de puntos obtenidos. En cuanto a quién jugaría primero o segundo, no había registro que consultar, por lo que se decidió lanzando una moneda al aire. El viernes por la noche comenzó la primera ronda de partidos de la Challenger League. Debido a que este año fue diferente al año pasado, hubo más personas prestando atención a la Challenger League este año.
Excelente era no necesitaba ser dicho. A pesar de que estaban contra un equipo débil formado por jugadores al azar, los fanáticos leales aún vinieron a mirar, expresando su apoyo a su equipo. La sala de la era excelente se llenó de espectadores. En API, a pesar de que habían estado en el centro de atención durante medio mes, cuando comenzó la Challenger League, todavía recibieron menos atención que Excelentera. Sin embargo, en comparación con los otros equipos de base, simplemente no hubo comparación. Además, Excelentera no fue el único equipo profesional de la Challenger League. La temporada anterior y la anterior, e incluso la anterior, habían relegado equipos que aún no habían regresado a la alianza. Pero incluso sus habitaciones, aparte del segundo relegado de la temporada pasada, Team Mysterious Fantasy, no se podían comparar con las de API. A pesar de que Team Mysterious Fantasy era un equipo realmente débil, como equipo que había estado en la escena profesional, todavía habían acumulado una cantidad de fanáticos. A pesar de ser relegado, muchos fanáticos leales aún no se habían rendido y aún tenían esperanzas para su equipo. En la sala, los equipos competidores lanzaron una moneda y determinaron el orden de sus partidos en casa y fuera. Después de que el equipo local eligiera un mapa, los espectadores solo estarían esperando a que los dos lados comenzaran a pelear. Había un límite para el tiempo de preparación. Una vez que se eligió el mapa, si un equipo no presionaba listo, el equipo automáticamente perdería el partido. La primera ronda de la Challenger League tuvo muchos equipos. Podrían suceder todo tipo de posibilidades locas. Bajo la decisión imparcial e incorruptible del sistema, no hubo piedad. ¿Quién sabía cuántos equipos se verían obligados a perder esta ronda? Pero para equipos ambiciosos como API, ¿cómo podrían cometer tal error? Por otro lado, sus oponentes Worldwide e Insomnia solo tuvieron 4 jugadores en su horario programado. Los 4 jugadores se preguntaban frenéticamente dónde estaban los otros 2 jugadores. Uno de ellos dijo que tomaría una siesta por la tarde. ¿Se quedó dormido? La multitud abucheó. ¿No es usted el insomnio mundial? Qué irónico fue que el miembro de su equipo se quedara dormido. Al final, los 4 no pudieron esperar más por los otros 2 miembros del equipo. La Challenger League pensó en reglas laxas. 6 jugadores deben inscribirse en el registro, pero en el partido real, estaba bien que participaran 4 jugadores. Sin embargo, si participaban 4 jugadores, ¿cómo podían esperar ganar de acuerdo con las reglas de la competencia? Bajo las miradas decepcionadas de la multitud, API obtuvo fácilmente su primera victoria. Capítulo 803 Partido de apertura. No ha sido un mal comienzo. Chenguru estaba extasiada, pero al ver cómo todos los demás parecían tan tranquilos, sabía que este tipo de victoria fácil de ganar no significaba mucho. En comparación con API, la facilidad con la que Team Excelentera logró su victoria fue aún más absurda. Después de que consiguieron un partido tan aterrador, el oponente del equipo Excelentera no parecía tener planes de retirarse. En cambio, todos sus miembros llegaron a tiempo y con entusiasmo. Sin embargo, al abrir fuego, sus personajes parecían simplemente muñecos. En realidad no estaban aquí para PvP, solo para conocer a sus ídolos. Cuando se enfrentaron a One Out Leaf, Life Extinguisher y Dancing Rain, esto fue especialmente obvio. Felizmente perder mientras aprovechaba todas las oportunidades para tratar de postrarme ante ellos hizo que los miembros del equipo Excelentera se sintieran extremadamente incómodos. La atención que se ganó en la primera ronda de la Challenger League de esta temporada superó con creces a cualquier otra ronda de la historia. Pero en comparación con el partido de la Pro League del día siguiente, no fue nada del otro mundo. Ese día, Chenguru transmitió el partido como de costumbre, pero si la semana posterior al evento gratuito en Internet tenía algo que decir, era que el negocio de API Internet Café había sufrido un golpe. Su demanda había caído al menos en un tercio, especialmente los habituales. Muchos de ellos nunca regresaron. La influencia que tuvo el Team Excelentera en esta área fue inmensa. De los 10 combates de apertura en curso, Chenguru eligió el que estaba entre el equipo Samsara y el equipo Heavenly Sword. Esta era una de las tradiciones de la liga. Entre los partidos de apertura, uno definitivamente se pelearía entre un nuevo equipo y los campeones defensores. El equipo Heavenly Sword y el equipo API tenían bastante historia, por lo que Loulan Slash había venido a Yeshiva ansiosamente para recibir consejos. Loulan Slash y su equipo se prepararon a fondo para su partido. Cosas como arrebatar jefes se asignaron a otros en el gremio. Se habían convertido en jugadores profesionales, ya no aparecían mucho en el juego. Para este nuevo equipo, la Alianza también hizo algunas presentaciones y publicidad.
El equipo de Loulan Slash tenía 11 miembros en total. Aparte del núcleo 5, había otros 6. A pesar de que Yeshiu había sido parte de su grupo durante tanto tiempo, nunca había oído hablar de estas personas y no tenía idea de si Loulan Slash las había encontrado. Pero con Loulan Slash y compañía como miembros principales, estas 6 personas eran solo copias de seguridad, por lo que Yeshiu sabía que no serían muy fuertes. El partido fue en el terreno del Team Samsara. Uno de los principales cambios realizados para la nueva temporada fue la actualización de todas las pantallas disponibles en proyectores holográficos. Por supuesto, esta no fue una decisión tomada a la ligera, sino una planificada por la Alianza durante mucho tiempo. Todos los equipos principales habían hecho una inversión en esto en sus estadios, y estos se utilizaron por primera vez en el All Stars en el estadio del Team Samsara. Esta tecnología perfeccionada recibió comentarios muy positivos, y los planes que habían hecho durante tanto tiempo finalmente se hicieron realidad esta temporada. No solo en Samsara, sino que las proyecciones para todos los partidos iniciales parpadearon. Con un método de visualización totalmente nuevo, el efecto en el espíritu de la audiencia fue tangible. La Arena Glory realista les fue revelada, provocando la pasión de todos en la audiencia. El partido entre los campeones defensores y el nuevo equipo no fue nada impactante. El Team Heavenly Sword perdió con un 0 rotundo ante el Team Samsara. No mucho después del partido, Yeshiu recibió una columna de emojis llorosos del equipo Heavenly Sword 5. Sigue intentándolo. Yeshiu solo pudo responder con un leve estímulo. Debido a la diferencia en la habilidad, junto con los nervios de su combate debut, Loulan Slash y compañía no pudieron cumplir con las expectativas. Pero este primer partido le mostró a Yeshiu que había algo de profundidad en estos jugadores que no conocía antes. Su equipo, al comienzo de los partidos oficiales, se había sometido a un cambio de imagen completo, incluidas varias piezas de equipo plata. Yeshiu no tenía idea de cómo los obtuvieron. Con personajes sólidos y una comprensión de su habilidad a través de la interacción en el juego, Yeshiu juzgó que el equipo Heavenly Sword podría contar como un equipo de nivel medio en la liga. Transmitió esta conclusión a los 5, solo para darles un impulso de moral. Pero el partido de apertura que fue el más popular no fue este. Chengguo transmitió el partido de Loulan Slash por su amistad. Entre los partidos de apertura, normalmente eran los equipos que habían sufrido importantes ajustes durante el período de transferencia de verano los que llamaban la atención de la gente. La gente sentiría curiosidad por saber qué tan buenas eran estas nuevas alineaciones. Esto, por supuesto, no incluía al equipo Samsara y al equipo Heavenly Sword. El equipo Samsara simplemente compró un personaje All-Star para fortalecer su fuerza. Sin embargo, lo que hicieron al final no fue usar el grappler Flying Drops directamente, sino rescatar su equipo y volver a equipar su propio grappler. Estaba claro que no estaban apuntando a la cuenta en primer lugar, sino al equipo. La habilidad de un personaje estaba determinada principalmente por su equipo. Con Flying Drops desnudándose, este All-Star Grappler probablemente caería de la fama. Muchos fanáticos de esta cuenta estaban furiosos con Samsara por lo que hicieron. No era como si Samsara no hubiera tenido esto en cuenta. Un personaje de All-Star a veces podía traer fama. Pero Flying Drops no era, en última instancia, un personaje de nivel de Dios como Wanautun Leafo de Serf Dust, por lo que Samsara podría tomar la decisión de eliminarlo, ocupando su lugar con su propia cuenta de grappler. Este tipo de movimiento para aumentar la influencia de sus propias cuentas reveló el corazón ambicioso de Samsara. Pero eso era todo lo que había hecho Samsara. No fue suficiente para convertirse en un tema candente, especialmente cuando se mira a Tyranny, Blue Rain, Timber, cuya formación principal había pasado por algunos cambios inmensos. No estaba muy fresco. Después del final de los partidos de apertura, la gente tuvo una idea del nuevo estilo de Team Tyranny. Zangiale usando 100 flores deslumbrantes para luchar por el equipo Tyranny era algo que nadie había pensado que podría suceder ni siquiera en sus sueños, pero ahora se había convertido en una realidad. El extravagante estilo de 100 flores fue tan llamativo como siempre. Algunos estaban extasiados, otros estaban melancólicos. Y Lin Jinyan, controlando el personaje de lucha que Team Tyranny había creado especialmente para él, era una figura unificadora en el equipo. Las personas que apoyaron a estos veteranos no eran pocas, y algunas estaban aquí solo para ver qué pasaba. Esperaban que el equipo Tyranny se encontrara con el equipo Undrek Blossoms o el equipo Winnour. Estos combates que tenían potencial para el drama siempre eran más interesantes. Zhou Wanji del Team Tyranny también ganó mucha atención.
En la rueda de prensa posterior al partido, los reporteros estaban atentos a él y le preguntaban si sentía presión al luchar junto a estos dioses. Pero el equipo Tyranny estaba preparado para tales preguntas, y la respuesta de Zhou Wanjie sonaba ensayada. Obviamente, su departamento de relaciones públicas había analizado esto con él. Los reporteros odiaban más este tipo de respuesta, pero no había nada que pudieran hacer al respecto. El equipo Blue Rain y el equipo Team Hierba habían perdido a All Stars y no habían hecho ningún movimiento para fortalecer su propia fuerza, pero sorprendieron a todos en sus primeros partidos. El ajuste más importante que hizo el equipo Blue Rain en esta temporada fue sacar al joven Luan Wen de 14 años de su campo de entrenamiento, usando la cuenta Flowing Clouds que usó en el juego, y ponerlo como miembro principal. Fama instantánea. Esta frase podría usarse perfectamente en Luan Wen. Con una victoria en la competencia individual y una actuación asombrosa en la competencia por equipos, todos fueron testigos de la técnica y habilidad de este joven de 14 años. Todos inmediatamente colocaron títulos como genios al nombre de Luan Wen, curiosos y esperanzados sobre su actuación futura. Fue una pena que no asistiera a la conferencia de prensa posterior. Estaba claro que el equipo Blue Rain era muy protector con este niño. Por el contrario, Gao Jingjie del Team Team Hierb y el debut de King Tree en la lista principal del Team Team Hierb no fue tan llamativo. Después de todo, Gao Jingjie tuvo posibilidades de pelear en partidos oficiales desde el All-Star Weekend de la temporada pasada. Esta temporada, convertirse en miembro principal fue solo el siguiente paso. Aunque su posición en el equipo principal era bastante conspicua. Después de todo, estaba tomando el lugar de un All-Star. Pero esta situación fue la misma para el Team Blue Rain. Luan Wen también estaba tomando el lugar del transferido Yu Feng. En comparación con Gao Jingjie, cuyo debut fue cuidadosamente planeado y revelado, Luan Wen salió completamente inesperado, lo que hizo que las acciones del equipo Blue Rain fueran mucho más sorprendentes. Los otros equipos que la gente vigilaba eran el Team Undrek Blossoms y el Team Winnow. Al llegar a un nuevo equipo, obtener un nuevo personaje y convertirse en líder de equipo, el desempeño de Tan Ao en su partido fue admirable. Bajo su liderazgo, los otros miembros de su equipo pelearon espectacularmente en su primer partido. Al igual que el equipo Samsara, el equipo Winnow también logró ganar con un total de 10 puntos, ubicándose actualmente en primer lugar junto con Samsara, lo que provocó que sus fanáticos se llenaran de emoción. En contraste, el partido inaugural del Team Undrek Blossoms fue una vergüenza terrible. Su oponente, el equipo Misty Rain, no hizo muchos cambios durante la transferencia de verano. Su alineación fue estable, al igual que su desempeño. Le quitaron 8 puntos del partido, dejando al Team Undrek Blossoms con 2 miserables puntos. Los medios, por supuesto, exageraron las cosas. Aunque simplemente se equivocaron en el partido de apertura, se describió a Undrek Blossoms como en peligro, e incluso se la comparó con Zam. El sorprendente regreso de Hyale. Entre todos los temas y debates, comenzó oficialmente la 9ª temporada de Glory Alliance. Y de inmediato estalló un tema entre los jugadores, siendo algo de lo que todos habían notado esta temporada. Veteranos y recién llegados. Los veteranos que se habían reunido bajo la bandera del equipo Tyranny por la victoria. El muy nuevo, pero ya miembro principal del equipo y jugador profesional más joven, Luan Wen. Solo en los primeros partidos, habían llamado la atención de todos y ya buscaban ser los personajes principales de la próxima temporada. Con la erupción de una ronda de apertura tan dramática de la Pro League, los espectadores de la Challenger League habían disminuido. Los temas relacionados con API y otras cosas fueron reemplazados inmediatamente por Tyranny, Blue Rain, Team Hierb, Winnow, Undrek Blossom, etc. Después de todo, aquí era donde estaba ocurriendo la acción real. Capítulo 804 Temas sin fin. A medida que la ronda de apertura llegó a su fin, todo tipo de noticias y temas comenzaron a ser tendencia. Aunque el equipo de 4 jugadores As de Team Tyranny lo convirtió en el equipo de mayor tendencia entre los jugadores, el jugador profesional que ganó más atención no fue Zhang Hyale, Lin Jinyan, Anwen o Zhang Xingjie. Luan Wen. Conocido como el traspaso más importante a esta temporada del Team Blue Rain, Luan Wen. Con la partida de un All-Star, se adelantó directamente para ocupar un lugar en la lista principal. El jugador profesional más joven en la historia de Glory. El día del partido y bajo la protección del equipo Blue Rain, Luan Wen no había asistido a la rueda de prensa. Pero, ¿fue tan fácil rechazar el entusiasmo de estos reporteros?
Después de los partidos de apertura, cada equipo recibió una solicitud para que cierto miembro del equipo fuera entrevistado, y la popularidad de Luan Wen se disparó. ¿Era la habilidad de Luan Wen comparable a la de un dios? No necesariamente, pero el halo de tener 14 años le dio un extra. Siendo tan fuerte con solo 14 años, si continuaba mejorando, ¿no sería aterradora su habilidad cuando sus habilidades maduraran? Aunque el equipo Blue Rain estaba protegiendo a su joven participante, eso no significaba que lo ocultaran completamente de la vista del público. Su objetivo era dejarlo crecer en las mejores condiciones. Después de los partidos de apertura, el Departamento de Relaciones Públicas del equipo Blue Rain le dio a Luan Wen algunos consejos sobre cómo tratar con los medios y finalmente aceptó dejarlo ser entrevistado. Sin embargo, la entrevista no se llevó a cabo como la conferencia de prensa en la que una gran cantidad de reporteros lucharía por tener la oportunidad de hacer preguntas. En cambio, el equipo Blue Rain decidió hacer arreglos para que alguien del influyente Sports Home realizara una entrevista exclusiva. Dejarían que los dos encontraran un lugar tranquilo para sentarse y hablar, y el equipo Blue Rain repasaría el borrador antes de que se publicara. Con este arreglo, no tendrían que temer que Luan Wen dijera algo que pudiera afectar negativamente su futura carrera debido a su falta de experiencia. Y siendo el medio de esports más influyente, Sports Home no publicaría tonterías de forma irresponsable para captar la atención de la gente. No mucho después, la entrevista exclusiva de Luan Wen apareció en los titulares de Sports Home del lunes. A través de preguntas y respuestas, permitieron que los jugadores normales entendieran mejor a este joven jugador profesional. Vibrante, optimista, diligente. Esta fue la opinión final de Sports Home sobre Luan Wen. La entrevista exclusiva concluyó naturalmente con buenos deseos para Luan Wen. Mientras tanto, esto hizo que la anticipación se hinchara en los corazones de los fanáticos de Glory. ¿Cuánto podría lograr este joven jugador profesional? Por supuesto, hay mucho más de lo que hablar en las próximas páginas de Sports Home. Como los equipos que habían pasado por ajustes importantes, su estilo y técnica en los partidos iniciales también fue un tema candente. Y hablando de estilo, la rara combinación de superposición de clases apareció en los partidos de apertura de dos potencias. Lluvia azul, hierba diminuta. Contra Troublin Rain y Baccaria, dos ases entre su clase, de alguna manera había otro personaje de la misma clase que apareció en sus batallas en equipo. Nube que fluye, árbol amable. Con las mismas clases que Troublin Rain y Baccaria, respectivamente, las dos cuentas las jugaban los novatos de cada equipo. Una combinación de dos clases era muy rara. Solo el duro Ghostblade del Team Void estaba activo actualmente en la liga. Sobin Ghost y Carved Ghost eran ambos Ghostblades. Pero Ghostblades tenía su propio estilo de juego único. Phantom Demons y Sword Demons podrían verse más o menos como dos clases diferentes. Ghostblade duro del Team Void tenía a Sobin Ghost como un demonio fantasma, mientras que Carved Ghost cambiaba sus habilidades de vez en cuando. A través de esto, lograron crear una variedad de estilos de juego. Para Blue Rain y Team Yerb estuvo bien, ya que Witches tenía muchos estilos para elegir. Pero con Wang Jiexi siendo conocido como el mago, su Baccaria no usó ninguno de los estilos de juego típicos de los jugadores de brujas. En cambio, usó un estilo único para él. Baccaria no tenía habilidades especiales. No favorecía habilidades particulares como los usuarios de Body Technique o Magic Tool. En cambio, sus puntos de habilidad se colocaron en todas las diferentes habilidades. Con el límite de puntos de habilidad, los niveles de habilidad de Baccaria eran definitivamente imperfectos, pero la estructura de su árbol de habilidades estaba más allá de la comprensión de la mayoría. Y King Tree, que luchó al lado de Baccaria, tampoco era una de las principales cuentas de Body Technique o Magic Tool, pero también era diferente de Baccaria, o eso parecía revelar el partido de apertura. Según el análisis actual, parecía defender el estilo de juego del mago de Wang Jiexi, pero su árbol de habilidades se adaptó a los gustos y hábitos personales de Gao Yingjie. Dos brujas únicas. ¿Qué tipo de combinación podrían hacer? Todos temblaban de anticipación. En cuanto a Blue Rain, Blade Masters no tuvo tanta variación. Los diferentes jugadores simplemente elegirían diferentes combinaciones de tipos de espada y habilidades que fueran de su agrado. Troublin Rain no era tan único como Baccaria, y Flowing Cloud era aún más un Blade Master típico. Los medios de comunicación analizaron las chispas que crearían estas dos superposiciones de clases para los partidos de apertura, pero no fue exhaustivo. Tendrían que ver con el tiempo. En cuanto a aquellos como Tyranny, Undread Blossoms, Winnowl, todos los equipos obtendrían críticas de los medios después de los partidos de apertura.
Si el análisis en estas revisiones era exacto o no, no era algo seguro, pero para los jugadores normales, necesitaban a alguien más profesional que ellos para analizar los partidos y decirles lo que realmente estaba sucediendo. En comparación, la Challenger League, que también había terminado sus primeros partidos, solo obtuvo un lugar diminuto e insignificante en la Sports Home. En esta pequeña área, la mitad se usó para enfatizar lo increíble que fue la Liga Challenger de esta vez. Luego, mencionó qué equipos solían pertenecer a la Pro League. Con Excelentera como la máxima prioridad, recibieron un buen elogio. En cuanto a API, también fueron mencionados. Aunque era solo una frase de el recientemente infame Team API derrotó fácilmente a sus oponentes, un pequeño equipo de jugadores, en la primera ronda. Aunque era solo una oración, se podía decir que Sports Home estaba vigilando de cerca a API. De los 14.218 equipos, fueron el único equipo en ser nombrado específicamente en el pequeño artículo. Incluso Excelentera acababa de ser empujado con los otros equipos profesionales en apuros, brevemente mencionado como ganar con todos los puntos. Incluso con eso, Chenguru no estaba feliz cuando vio el artículo. Con lo divertidos que eran sus oponentes, que tenían dos jugadores que ni siquiera vinieron, podrían escribir mucho más. Sin embargo, entre estos 14.218 equipos, no faltaron nombres locos, Worldwide Insomnia no fue nada comparado con algunos de los otros. En cuanto a venir con dos personas desaparecidas, esta era una situación demasiado común para contar en la primera ronda. En realidad, dos personas se consideraron pocas, para algunos equipos, ni siquiera apareció nadie. Y Worldwide Insomnia logró lo mismo en esta ronda. Sin un solo punto en la primera ronda y sabiendo cuán fuerte era el oponente, simplemente decidieron no aparecer en la segunda ronda. Con eso, Team API había ganado contra sus primeros oponentes. El día siguiente fue la segunda ronda de la Pro League. El punto central fue, por supuesto, la continuación de la primera ronda. Chenguru originalmente quería ir con la opción popular y transmitir el partido de Blue Rain con Luan Wen como foco de la nueva temporada. Pero mirando el calendario de partidos, los oponentes de Blue Rain eran Conquering Clouds, un equipo de nivel inferior. Frente a un equipo así, el partido no parecía muy interesante. Incluso si Luan Wen se desempeñara muy bien, realmente no significaría mucho. Entonces, Chenguru miró el calendario nuevamente y vio que Tyranny se enfrentaba a Team Royal Style. Royal Style tenía a Tiansen y su PAC Fuller Meat, un gran nombre en la escena Glory. Tyranny tenía 4 jugadores AE. Este partido parecía ser más interesante. La elección de Chenguru no decepcionó. El nivel de juego mostrado en este partido fue altísimo. Los 4 ases se desempeñaron de manera estable, aplastando las esperanzas de victoria de Royal Style. Aunque estos 4 solo se reunieron durante el verano, parecían haber peleado como compañeros de equipo desde hace mucho tiempo. El sentido táctico de los veteranos era mucho mayor de lo que podía lograr la generación más joven, especialmente porque estos 4 eran lo mejor de la cosecha. Era como si Tyranny ni siquiera necesitara un período de adaptación y ya pudiera funcionar casi sin problemas. En esta ronda, todas las potencias lograron una victoria satisfactoria, a excepción de un Red Blossoms. No parecían capaces de encontrar el camino todavía. Al enfrentarse al equipo débil Clear Splendor, solo lograron obtener 3 puntos. 2 rondas completadas. Pasaron 2 semanas en un instante. El objetivo de los jugadores profesionales era ganar partidos. Aparte de estos partidos, solo hubo entrenamiento y asegurarse de que tuvieran la actitud adecuada para estos partidos. En cuanto a API, estaban mucho más ocupados. Además de entrenar todos los días, todavía estarían arrebatando jefes bajo el liderazgo de Yeshiu. Lowland Slash y los demás de Heavenly Sword ya no estaban aquí para ayudar, pero los otros gremios seguían siendo los mismos. Realmente, todo lo que habían perdido era Lowland Slash y los otros expertos. Los otros gremios tampoco tenían jugadores profesionales ayudando. En 2 semanas, Yeshiu y su alianza se beneficiaron naturalmente. Yeshiu clasificó y almacenó los materiales que habían ganado. Todo parecía ir bien. Pero después del final de la semana actual, llegó el lunes y los nombres de sus próximos oponentes. Oponente de API. Team Everlasting. Comparado con todos esos nombres llamativos, un nombre como Everlasting pasaba muy desapercibido. Sin embargo, con un nombre estándar como este, parecía hablar de los antecedentes del equipo. Team Everlasting, equipo eliminado de la Pro League en la 7ª temporada. En la Liga Challenger de la 8ª temporada, cayeron en la final. Pero no se rindieron.
Con la nueva temporada y un buen comienzo, Team Everlasting y Team Happy de alguna manera lograron empatarse. Este resultado hizo que mucha gente frunciera los labios. Pero después de un tiempo, los que querían ver a Happy humillado vitorearon. En cuanto a Happy, con Weichen representándolos, su complexión no era tan buena. Aunque habían sido eliminados, Team Everlasting seguía siendo un equipo de la Pro League. Con los 2 años que pasaron allí, tenían algo de experiencia. No importa que, eran millas más fuertes que Worldwide de Insomnia. Chengguo le lanzó a Yeshiu una mirada preocupada. En momentos como estos, necesitaba encontrar la confianza de Yeshiu. Yeshiu no la decepcionó, sonriendo al ver el enfrentamiento. No era excelente, ¿eh? No está mal. Capítulo 805. Un poco frívolo. Equipo Everlasting. Team Everlasting se convirtió en un equipo profesional cuando se unió a la Pro League en la temporada 5. Se quedaron durante 3 años antes de ser eliminados de la liga. Durante 3 años, el puesto 15 era el mejor ranking que habían logrado, por lo que nunca habían sido un equipo destacado. Pero cuando fueron colocados en la Challenger League, fueron suficientes para triunfar sobre todos. Los campeones resultantes de la Challenger League fueron monopolizados por este tipo de equipos cada año. Aunque no tenían a ningún dios en su equipo, lograron mezclarse en el círculo profesional durante 3 años, por lo que al menos eran jugadores profesionales calificados. Aunque no había muchos equipos de plata para sus personajes, tenían algunos. Eran mucho más fuertes que el equipo feliz, que solo tenía 2 pequeñas armas plateadas. Además, aparte del equipo Silver, todos los demás equipos eran orange. Esto era algo con lo que Happy no se podía comparar. Los personajes de Team Happy todavía tenían un equipo púrpura de mierda, que no estaba a la altura de los estándares colocados en la escena profesional. Fue solo por Excellentera este año. De lo contrario, ese equipo sería el jefe final, como eran en el pasado. El equipo Happy estuvo lejos de tener suerte al encontrarlos solo en la segunda ronda. Quizás solo personas como Yeshiu mencionarían Excellentera para comparar. Sin embargo, no podían subestimar la fuerza del equipo Everlasting. Esta ronda no sería fácil. Al menos podemos conseguir algunos equipos. Aunque no podemos conseguir equipos Silver, podemos conseguir equipos Orange de alguna manera. Chengguo habló. En cuanto al método, ya se le había ocurrido uno. Solo había una forma de recolectar un conjunto completo de equipo en poco tiempo. Usando dinero. Puede que el equipo plateado no se pueda comprar, pero el equipo naranja es diferente. Esto era algo que circulaba entre los jugadores normales, por lo que este asunto se podía lograr si uno estaba dispuesto a gastar dinero. Milímetros, Yeshiu pareció estar de acuerdo con la opinión de Chengguo y asintió. ¿Alguien tiene amigos o familiares que puedan prestarnos algún equipo de orange? ¿Eh? Chengguo estaba atónito. Ella nunca pensó que tomarían prestado el equipo. ¿Pedir prestado equipo para un partido? ¿Por qué se sentía extremadamente arriesgado y frívolo? ¿Tienes amigos que puedan prestarnos algunos? Yeshiu le preguntó a Chengguo. Yo, no, tartamudeó Chengguo. Después de pensarlo un poco, Chengguo se dio cuenta de que no tenía ninguno. No era como si no tuviera amigos, era porque ninguno de sus amigos cercanos tenía ningún equipo orange. Para los equipos profesionales fuertes, el equipo de orange solo se usó para llenar los vacíos, pero para la mayoría de los jugadores en el juego, fue muy raro. No se pudo evitar. Estaban en 2 ligas diferentes, por lo que la forma en que veían las cosas también sería diferente. Veré si Loulan Slash tiene alguno. Yeshiu dijo y de hecho tomó medidas. Llamó a Loulan Slash en QQ. Camarada Lou, ¿tiene algún equipo que podamos prestarnos? Loulan Slash ahora era un jugador profesional oficial, por lo que su nombre sería revelado al público. Su nombre completo era Lou Wanning. Era tanto el jefe como el capitán del equipo Heavenly Sword. Después de las 2 primeras rondas de la temporada, el equipo Heavenly Swords recibió muchas críticas. La gente creía que Team Heavenly Swords era simplemente el juguete de una persona rica. Los jugadores normales solo jugaron Glory en línea. Sin embargo, el temperamento de los ricos sería diferente. Podrían simplemente gastar dinero para crear un equipo y enviarse a la escena profesional para jugar. Pero este método no les acarrearía humillaciones. ¿De verdad pensaban que el dinero era todopoderoso? Muchos jugadores se burlaron de ellos de esa manera. Esto se debió a que, a juzgar por los 2 partidos, la actuación del Team Heavenly Sword fue algo terrible. Solo obtuvieron un punto y ocuparon el último lugar en el ranking del equipo. Lou Wanning estaba frustrado por eso.
Después de la lección de Yeshiu, habían ajustado su forma de pensar. Su objetivo ya no era exagerado ni poco realista. Pero la caída actual de las expectativas fue demasiado grande. Dejando a un lado la clasificación, fue incluso difícil ganar un punto. Dio la casualidad de que nadie tenía ni idea de una solución. Los 5 miembros de Heavenly Sword se reunieron para su reunión del lunes para discutir cómo deberían digerir el dolor que recibieron en las últimas 2 semanas. Después de la introducción a la reunión, los 5 se quedaron en silencio. Lou Wanning no tenía nada que decir, así que se aburrió y se conectó a QQ. En el momento en que se conectó, vio a Dios enviándole un mensaje. ¿Préstamo de equipo? ¿Qué equipo? Lou Wanning respondió sin ánimo. Equipo profesional. Nuestro oponente en la próxima ronda es un poco problemático. Yeshiu respondió. Cada oponente al que nos enfrentamos es problemático. Lou Wanning dijo distraídamente. Evidentemente, no pensó mucho en las palabras de Yeshiu, por lo que charló descuidadamente con Yeshiu para pasar el tiempo. Vi tu partido. El primer paso es siempre el más difícil. Dijo Yeshiu. Hemos hecho preparativos mentales, pero nunca supimos que sería tan difícil. Lou Wanning respondió. Tus 2 primeros oponentes fueron bastante fuertes. Eso es un hecho. Dijo Yeshiu. El primer oponente del Team Heavenly Sword fue el Team Samsara. Esto se había creado intencionalmente esta temporada. Efectivamente, el equipo Heavenly Sword fue aniquilado. En cuanto a su segundo partido, se enfrentaron al equipo Misty Rain. Aunque el equipo Misty Rain nunca fue contado como una potencia, pudieron eliminar al equipo Tirandi y convertirse en uno de los 4 primeros la temporada pasada. Sería fácil para ellos lidiar con un equipo que acaba de unirse a la liga. Sin embargo, el equipo Heavenly Sword tuvo un buen comienzo en el primer partido. Habían ganado la primera ronda de la competencia individual y recibieron su primer punto. Esto ayudó a aumentar su impulso y elevar su moral. Pero pronto, volvieron a su forma original y volvieron a la situación de su primer partido. No lograron ganar ninguno de los siguientes 9 puntos. La victoria de ganar el primer punto del partido único fue completamente olvidada debido a su estado de ánimo miserable. Pero Yeshiu solo tenía que mencionar ese partido en este momento. ¿No ganaron una ronda? Demuestra que no es por sus habilidades, sino porque no están acostumbrados. La sensación de pelear en un partido profesional es diferente a pelear con jugadores en la arena normal, ¿verdad? Diferente en verdad. Admitió Lou Wanning. Sentirse un poco nervioso es inevitable, mejorará cuando te acostumbres. Todos experimentan esta etapa. Dijo Yeshiu. ¿Estabas nervioso cuando peleaste en tu primer combate? Preguntó Lou Wanning. Por supuesto. Dijo Yeshiu. Pero tu actuación aún fue tan buena. Lou Wanning fue bastante claro sobre el historial de Yeshiu. Milímetros, eso fue porque todos somos humanos, así que creo que mis oponentes estaban más nerviosos que yo. Dijo Yeshiu. Jaja, Lou Wanning no respondió, pero en realidad se rió a carcajadas. Los otros 4 lo miraron inmediatamente con perplejidad. Sus ojos tenían todo tipo de culpa, expresando cómo podría reírse en un momento como este. No estaba concentrado en absoluto. Es Dios. Lou Wanning giró la pantalla de su computadora para que los otros 4 vieran su conversación. Los 4 sabían a quién se refería Lou Wanning como Dios. Innumerables personas fueron llamadas Dios en el círculo profesional, pero para las personas del equipo de espadas celestiales, si uno simplemente decía Dios, definitivamente se referían a Yeshiu. En el chat, Yeshiu no dijo ninguna palabra de consuelo o aliento, simplemente señaló su problema actual. Aunque no les dio ninguna solución útil, aprendieron que esto era algo que todo jugador profesional tendría que experimentar. Eran como todos los demás. No hubo excepciones. Solo porque no había una excepción, parecía que no necesitaban sentirse abatidos al respecto. El estado de ánimo mejoró inesperadamente. Lou Wanning finalmente se dio cuenta de que Yeshiu no lo encontró para hablar sobre este asunto. Volvió apresuradamente al tema original por iniciativa propia. Dios, mencionaste que necesitabas pedir prestado equipo. Equipo profesional, tan profesional como puede ser. Dijo Yeshiu. ¿Me está diciendo que le gustaría tomar prestado nuestro equipo Silver actual? Preguntó Lou Wanning. Si puedo, no me importaría. Dijo Yeshiu. Lou Wanning casi plantó la cara en la mesa, se quedó estupefacto antes de responder. ¿Nos permitirían las reglas? Hasta donde yo sé, no hay términos que lo prohíban. Dijo Yeshiu.
Fuera de la ventana de transferencia, está prohibido transferir personajes, pero creo que el equipo puede ser. Evidentemente, Low Wanning había hecho su investigación. Milímetros, hablando de esto, ¿de dónde sacaste tu equipo Silver? Yeshiu chismorreaba. Yo lo compré. ¡Qué reservado! Dijo Yeshiu. Gracias por el cumplido. Entonces dámelo rápidamente para que lo use. Yeshiu no tenía ninguna reserva. Al principio, no planeaba pedir prestado su equipo Silver. Solo pensó que si tenían algún equipo orange en el almacén de su gremio, podría pedirlo prestado y devolverlo después de este partido. Pero Low Wanning sacó este tema él mismo, y Yeshiu pensó que la propuesta no era mala, por lo que la aceptó felizmente. Chen Guo, que miraba a su lado, estaba estupefacto. Yeshiu solo estaba pidiendo prestado equipo. Pero ahora se las arregló para hacerse con el equipo Silver, sin tener ninguna reserva. No sabía si el equipo de espadas celestiales les prestaría el equipo o no. Chen Guo estaba deseando que llegara. No hubo ninguna competencia entre los dos equipos y sus fechas de competencia no fueron las mismas. No afectaría demasiado al equipo de espadas celestiales si prestaran su equipo, a menos que el equipo de espadas celestiales fuera un grupo que se golpeara la cara y se sintiera incómodo con el equipo feliz y quisiera que el equipo feliz fuera atormentado. Pero el equipo de espadas celestiales no solo no era un grupo de caras, estaban bastante cerca. Prestar su equipo en este momento, parecía, bastante posible. Chenguru estaba un poco emocionada, esperó con Yeshiu la respuesta mientras hablaba con entusiasmo. Oye, si es así, ¿puedes encontrar otros equipos profesionales para pedir prestado equipo? Ya los conoces a todos. Los conozco, pero no a su jefe. Dijo Yeshiu. Chenguru entendió de inmediato. Low Wanning era tanto el jugador como el jefe, por lo que pudo tomar la decisión. En cuanto a otros equipos, los jugadores profesionales obviamente no tenían tal poder, por lo que hacer tal solicitud sería difícil para ellos. De hecho, no fue lo mismo para el Team Heavenly Swords. Cuando Low Wanning les dijo a los otros 4 lo que había dicho Yeshiu, estaban completamente perdidos. No estaban preparados mentalmente para tal solicitud. Por derecho, a juzgar por su relación y que no hubo ningún conflicto, no habría problema en prestarles el equipo. Pero, ¿por qué se sintió un poco frívolo? Pedir prestado equipo para jugar un partido, ¿acaban de hacer historia en la escena profesional? ¿Qué clases tienen ustedes? Low Wanning finalmente comenzó a tomar medidas prácticas. No te preocupes por eso, solo danos todo. Lord Grimm podría usar lo que sobra. Yeshiu respondió. El rostro de Low Wanning se llenó de lágrimas de inmediato. Un Specialized fue realmente genial. Capítulo 806 Equipo finalizado. El equipo Heavenly Swords era realmente rico. Dependiendo del dinero, en realidad pudieron comprar 20 piezas de equipo Silver. Sus 5 personajes los equiparon a todos. Ni uno solo estaba oculto, pero debido a sus clases, el equipo no se distribuyó uniformemente entre cada personaje. Al final, su Berserker Lowland Slash tenía 5, su Battle Mage Meward Bound también tenía 5, su Grappler Knight Tide tenía 4, su Cleric Toussaint Falling Leaves tenía 4 y su Elementalisto Zeanaeat solo tenía 2. En términos relativos, 2 o 5 piezas de equipo de plata en un personaje no eran mucho. En Glory, los personajes pueden equipar un total de 12 equipos. Lowland Slash y Homeward Bound tenían la mayor cantidad de equipamiento plata en el equipo, pero todavía eran solo 5. Ni siquiera estaba a la mitad de un set completo. Este tipo de cobertura de equipos Silver se consideró deficiente en la escena profesional actual. Según las estadísticas de la temporada pasada, el número medio de equipamiento plata de un personaje fue de 5,23. El equipo Heavenly Swords solo tenía un máximo de 5 en cada personaje, y mucho menos otros 6 personajes que no tenían ni una sola pieza. El equipo Heavenly Swords no era el único equipo que carecía de equipo Silver. En realidad, para un nuevo equipo de la Alianza, obtener 20 equipos Silver ya era muy impresionante. El equipo de plata no era algo que se pudiera comprar simplemente con dinero. Toma el equipo de plata 20 del equipo Heavenly Sword. Low Wanning dejó que Yeshiu echara un vistazo. Yeshiu sabía que estos no se consideraban productos de alta calidad en la escena profesional. Durante el proceso de creación de un equipo Silver, habría muchos que no cumplirían con las expectativas. Estos equipos se seguirían utilizando para seguir perfeccionándolos. Después de perfeccionarlos, se eliminarían los primeros prototipos insatisfactorios. Estos prototipos podrían entregarse a personajes del equipo que necesitaran equipo o venderse a otros equipos.
Dependía de cómo cada equipo quisiera hacer negocios. Yeshiu no preguntó de dónde obtuvo el equipo Heavenly Swords estos equipos. Lou Wanning había dejado el equipo para que él lo viera, lo que implicaba que accedió a que Yeshiu los prestara temporalmente. 20 equipos de plata. 3 armas, 12 armaduras y 5 accesorios. Yeshiu verificó las estadísticas de cada uno y tuvo una idea aproximada de cómo debería distribuirlas. Aparte del guante de grappler, déjame los demás. Dijo Yeshiu. Había un arma de Battle Mage, Cleric y Grappler. El equipo API tenía un mago de batalla y un clérigo, por lo que no se podían perder. Para el guante Grappler, el brawler de este Ahmed Boone también podría usarlo, pero los guantes no se adaptaban a los brawlers. Los guantes eran armas especializadas para los luchadores, por lo que para un luchador, un guante plateado podría no ser tan bueno como una garra naranja. De los 20 equipos Silver, Yeshiu quería tomar prestados 19 de ellos. Sería una mentira decir que Lou Wanning no dudó en prestarlos, pero al final, confió en Yeshiu. Como resultado, estos equipos se le prestaron a Yeshiu así como así. Pero Lou Wanning dijo que todavía necesitaban usarlos durante la práctica, por lo que se los darían a Appy el viernes antes de su partido. Esto. ¿Podrías prestárnoslos un día antes para darnos tiempo de familiarizarnos con ellos? SM Shiu negoció con Lou Wanning. Sin duda, el equipo afectó la fuerza de un personaje. Un personaje con equipo diferente se sentiría diferente para jugar. Por lo tanto, era mejor practicar el uso del equipo que se usaría en los partidos. Por eso, cuando un jugador cambia a un nuevo club y recibe un nuevo personaje, necesita acostumbrarse al personaje. Cuando Appy tomó prestados estos equipos, la fuerza de su personaje aumentaría, pero si el jugador no estaba acostumbrado y no podía jugar correctamente, sería desastroso. Yeshiu quería que todos probaran el equipo primero. Si el equipo no fuera el adecuado, sería mejor usar su equipo original. No importa cuán poderoso sea un personaje, un jugador debe poder usar su equipo al máximo de su potencial. Si el jugador ni siquiera pudiera utilizar su equipo, incluso un personaje de nivel Dios no sería de ayuda. Lou Wanning no necesitaba que Yeshiu le explicara este tipo de lógica. Ya había accedido a prestarles el equipo. Si insistiera en prestarles el equipo en el momento final, parecería demasiado egoísta y poco sincero. Como resultado, Lou Wanning respondió felizmente, concluyendo este asunto diciendo que era imprescindible. Después de tomar esta decisión, Lou Wanning no esperó a que Yeshiu dijera algo y preguntó. Solo hay tantos equipos Silver. ¿Qué hay del equipo Orange? ¿Necesitan algo? Sí, si pudiéramos obtener un juego completo para cada personaje, estaríamos muy agradecidos. Dijo Yeshiu. Está bien, Lou Wanning se sintió un poco sin palabras. Sin embargo, había prestado equipo Silver, ¿cómo podría el equipo naranja se compara con eso? Hablando de eso, Lou Wanning estaba un poco curioso. ¿Qué hizo que Yeshiu sintiera que necesitaba pedir prestado equipo? Bien, ¿quién es tu oponente? Preguntó Lou Wanning. Equipo Everlasting. Dijo Yeshiu. Oh. Ese es el equipo que descendió hace 2 años, ¿verdad? Loulan Slash tenía una impresión de este equipo. Sí. Dijo Yeshiu. Buena suerte. El equipo Heavenly Swords de Lou Wanning tenía solo 1 punto. El equipo se sentó al final de la alianza. Realmente no podía mirar con desprecio a los equipos relegados. Más aún si se considera el hecho de que el equipo Everlasting había sobrevivido en la alianza durante 3 años. Lou Wanning sintió que este equipo podría tener incluso más equipo Silver que su propio equipo remendado. Simplemente no sabía si este equipo era el mismo que antes después de estar fuera de la alianza durante 2 años. ¿No fui yo quien vino aquí para desearte suerte? Yeshiu respondió con una cara sonriente. ¿Qué clases necesitas? Te ayudaré a echar un vistazo. Lou Wanning fue todo un héroe. El equipo se instaló después de unos minutos. Confiando en el poder del dinero, Team Heavenly Swords fue realmente bastante impresionante. Habían acumulado numerosas piezas de equipamiento naranja. Un set completo para cada jugador de un equipo no fue un problema. Incluso si su gremio no tuviera ninguno, cualquier miembro de su equipo podría hacer que le quitaran el equipo. En cualquier caso, fue solo un préstamo. Hecho. Yeshiu dejó escapar un suspiro de alivio, después de finalizar todo el equipo con Lou Wanning. Nosotros, no podemos seguir pidiendo prestado todo el camino, ¿verdad? Chenguro se quedó sin palabras. Sí, cuando nos enfrentemos a Excelentera, vamos a necesitar más. Una vez que entremos en la escena profesional, es posible que ni siquiera podamos pedir prestado ninguno.
dijo Yeshiu. Entonces, por ahora, ¿es esto suficiente? Preguntó Chenguro. Primero leamos a nuestros oponentes antes de intentar decidir algo. Dijo Yeshiu e inmediatamente buscó información sobre Team Everlasting. Como equipo que había estado en la alianza durante 3 años, había muchas grabaciones oficiales de partidos para revisar. Sin embargo, algunos de ellos estaban un poco desactualizados y podrían no ser tan valiosos ahora. Afortunadamente, Team Everlasting había llegado a la final de la Challenger League la temporada pasada. Una vez que la Challenger League llegara a las últimas etapas y comenzaran los partidos fuera de línea, la alianza también haría algo de marketing. Algunos equipos incluso pueden transmitirse en línea. Un equipo que hubiera llegado a la final sin duda tendría una gran cantidad de datos acumulados. Yeshiu buscó alrededor y encontró mucha información. Empezó a echar un vistazo. Wei Chen no necesitaba que lo llamaran. Había venido a Yeshiu. Los dos estudiaron el material y lo discutieron en silencio entre ellos. Se vieron todos los Boden Team Everlasting. Después de la cena, todos se reunieron. Yeshiu planeaba decir algunas palabras sobre el equipo Everlasting. La sala de estar de su residencia se organizó de la misma manera que su sala de práctica en Apple Internet Café. Todos estaban familiarizados con la orientación. La pantalla del proyector bajó y empezaron a reproducirse clips de los partidos del equipo Everlasting en la Challenger League. Estas son las 6 clases principales del Team Everlasting: Spellblade, Elementalist, Keymaster, Warlock, Cleric y Launcher. Después de lo que pareció un breve avance que mostraba sus clases, Yeshiu presentó a cada uno de los 6 personajes que aparecieron, que formaban parte de la lista principal del equipo Everlasting. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la composición de este equipo? Yeshiu no les iba a contar todo. Estos novatos necesitaban aprender a pensar por sí mismos. No podían seguir confiando en Yeshiu y Wei Chen. No tienen una sola clase completamente cuerpo a cuerpo. Todos ellos tienen fuertes habilidades AOE de largo alcance. Para una mazmorra, este tipo de composición de equipo es bastante buena para una estrategia One Way Rush, respondió Wenyi. Estaba más familiarizado con Glory que Tanrow y Ahmed Boon. También tenía fuertes habilidades de observación. Fácilmente podía ver cosas tan simples como esta. Yeshiu asintió con la cabeza. Esa es la especialidad de su equipo. Les gustan las peleas agrupadas. La temporada pasada, el principal atacante de su equipo fue este jugador. Dijo Yeshiu. Se reprodujo otro clip. En este clip, todos en el equipo se coordinaron con el Spellblade para atacar. A continuación, estos tipos de ataques de cobertura de mapas son claramente algo que practican. Les dejaré verlo por ustedes mismos. En un momento, lo explicaré con más detalle. Este tipo de ataque es probablemente lo que nosotros necesitaré estar listo para enfrentar. Dijo Yeshiu. Esta vez, los oponentes fueron diferentes. Un equipo profesional desarrollaría su propio estilo único. En este momento, practicar específicamente para contrarrestarlo fue lo más efectivo para los novatos. En la pantalla del proyector, la batalla continuó. Como dijo Yeshiu antes, no comenzó a analizarlo de inmediato. Cuando esta parte del vídeo se detuvo, eligió una parte al azar en el medio y la reprodujo, mientras preguntaba a todos. ¿Tienen alguna idea? Por aquí, el núcleo no parece ser el Spellblade. Qiao Yifan tenía la mayor experiencia en la escena competitiva de todos los jóvenes aquí. Era solo que en el equipo Tinger, tenía la costumbre de ser cauteloso con todo lo que decía. Sin embargo, después de estar con Teamapi durante tanto tiempo, especialmente jugando con todos los días, se dio cuenta de cuán inapropiadas eran muchas de sus formas, por lo que gradualmente comenzó a tener más coraje para expresar sus opiniones. ¿Quién es el núcleo entonces? Preguntó Yeshiu. Qiao Yifan inmediatamente sintió que había dicho demasiado y se sintió demasiado asustado para responder. Pero al ver que Yeshiu no lo miraba con reproche, finalmente se armó de valor. ¿Es el lanzador? Todavía no estaba seguro. Si eso es correcto. Yeshiu asintió con la cabeza, el lanzador está liderando el ataque aquí. Las tácticas son flexibles hasta cierto punto. Si una táctica es tan rígida que solo un núcleo podría ejecutarla, sería demasiado fácil para el oponente vencerla. Solo el comentario "eso es correcto" hizo que Qiao Yifan se sintiera emocionado. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, alguien dijo de repente. Ese equipo Samsara. ¿No están siendo dirigidos por un solo núcleo? Todos se sorprendieron al escuchar esta voz porque pertenecía a Mofan.
Capítulo 807 Equipo Eterno. Mo Fan se había unido a API durante más de un mes, y seguía siendo el mismo que cuando llegó. Durante este tiempo, solo Sumuchen podría hacer que cambiara de actitud. Y ahora que Sumuchen ya había regresado al club, Mo Fan simplemente se sentó frente a una fila de computadoras portátiles, sin hablar con nadie. Parecía muy aislado. Pero aquí tenía comida, agua y refugio, computadoras para jugar y no tenía intenciones de irse. Con API siendo desafiado por todo tipo de personas, y ahora con los partidos oficiales, ni siquiera había participado una vez. La Challenger League fue fundamental para el Team API. Por eso, Anwenye ni siquiera se había registrado en su escuela todavía, y ya era a finales de septiembre. Poco después de que Sumuchen regresara a su equipo, Luoji también regresó a la escuela. Por el contrario, Anwenye permaneció en API, diciéndoles que de todos modos no tenía nada que hacer en la escuela. Todo el mundo estaba concentrado y emocionado por la Challenger League. Aunque Luoji no estaba allí personalmente, sabía con su habilidad que no sería de ninguna ayuda, pero todavía estaba muy preocupado por cómo progresaban las cosas. Solo a Mo Fan nunca pareció importarle. Si no fuera por el hecho de que había un juego extra de cubiertos en la mesa a la hora de comer, la mayoría de la gente probablemente olvidaría que existió. Y ahora, comenzó la reunión de tácticas con respecto al equipo Everlasting, en la sala de práctica también conocida como sala común del primer piso. ¿Quién hubiera pensado que en ese momento Mo Fan hablaría y haría una pregunta muy legítima? Pero, ¿cuándo diablos empezó este tipo a prestar atención a la Pro League? Incluso podría nombrar no solo el nombre del equipo de Samsara, sino también su estilo de juego. El corazón de Chenguro se disparó. Ella creía que con él estando aquí día tras día, finalmente estaba influenciado por la atmósfera. Algo en lo que originalmente no tenía ningún interés, finalmente estaba comenzando a participar. Yeshiu, como todos los demás, se sorprendió por este giro de los acontecimientos. Miró a Mo Fan y preguntó: ¿De verdad conoces Samsara? Los labios de Mo Fan se adelgazaron, negándose a responder una pregunta tan inútil. Yeshiu sonrió y luego dijo: ¿Cómo es el Samsara? Tienes que averiguarlo viendo sus partidos, no solo a través de los medios. ... Por cierto, ¿sabes quién está en el centro del Samsara? Yeshiu luego preguntó. Zhou Zekai. ¿Quién sabía dónde logró Mo Fan aprender esta información? ¿Y su cuenta? Yeshiu continuó preguntando. Mo Fan dejó de hablar una vez más. Si era porque no sabía o sentía que la pregunta de Yeshiu era un insulto a su coeficiente intelectual, no lo sabían. Perforador de nubes. A Yeshiu no le importaba si lo sabía o no, presentándole este personaje de todos modos. Después de eso, descartó el tema y regresó al Team Everlasting. Hacia Mo Fan, cuando no había querido unirse, Yeshiu fue muy persistente. Cazándolo y matándolo en el juego todo el tiempo, e incluso consiguiendo que Zhang Xingjie de Tyranny lo ayude, empujando al tipo a una esquina. Sin embargo, cuando Mo Fan llegó a API, lo dejaron ir por completo. Yeshiu apenas le hablaba. La mayoría de las personas simplemente se irían por aburrimiento frente a esta falta de presencia, pero Mo Fan estaba acostumbrado a esta solitaria falta de interacción y se quedó todo este tiempo. Lo único que hizo Yeshiu fue darle un plan de entrenamiento para ayudarlo a mejorar sus habilidades de juego. Después de hacer este entrenamiento, estaba mejorando constantemente. Aparte de eso, nadie se preocupaba por su voluntad, pero al estar en este entorno todos los días, Mo Fan presenció y escuchó todo tipo de cosas sobre Glory. No era alguien que estuviera completamente aislado de su entorno, tenía pensamientos e ideas. Simplemente no los expresó. Pero había una cosa en la que Yeshiu sabía con certeza que tenía razón. Mo Fan amaba a Glory. Aunque el camino que eligió en el juego difería del típico jugador, seguía siendo parte de este juego. La Pro League también fue otra forma de jugar Glory. Era una forma de mostrar tus habilidades en un nivel superior. Puede parecer que Yeshiu no tuvo interacciones con Mo Fan, pero esto no significaba que no lo estuviera vigilando. La práctica diaria de Mo Fan era algo a lo que solía prestar atención. Con la actitud que Mo Fan mantuvo hacia esta práctica, se pudo ver que definitivamente deseaba mejorar sus habilidades. Con mejores habilidades, el juego en línea no podría mantener su atención por mucho más tiempo y interesarse en la Pro League era inevitable. Y ahora, la idea se había plantado en su cabeza, por lo que Mo Fan comenzó a prestar atención a este tema. Podía entender y plantear preguntas sobre los temas que discutió Yeshiu. Pero Yeshiu no le dio una respuesta directa.
En comparación con recibir lecciones, luchar por lo que querías era mucho más interesante, especialmente para Mo-fan, cuyo interés acababa de comenzar a aparecer. Yeshiu luego presentó las técnicas y combinaciones del equipo Everlasting a todos. Después de eso, les envió a todos la grabación de esta parte. No queda mucho tiempo, así que trabajen duro, todos. Yeshiu dijo por fin. Sabía cómo contrarrestar las tácticas y combos del equipo Everlasting y lo explicó lo mejor que pudo, pero lo que entendieron fue todo sobre ellos. Las mareas de un partido pueden cambiar en una fracción de segundo. Entender las tácticas de alguien era entender sus ideas y adaptarse para luchar contra ellas, no memorizar la forma de los ataques que veías. Que Tan Rou y Ahmed Boon lograran esto fue demasiado. Su comprensión táctica aún no era tan buena. Después de explicar la batalla del equipo, también hubo que decir algo sobre los individuos del equipo. El único problema era, los miembros del equipo Everlasting eran los mismos que la temporada anterior. De la información que encontraron en las cuentas registradas, tenían dos que eran diferentes al año pasado. Claramente, se hicieron algunos cambios durante el verano, pero un cambio en las cuentas no significaba necesariamente un cambio en los jugadores. Si el jugador cambiaba, hablar de cómo lidiar con él era una tarea infructuosa. Entonces, al final, Yeshiu no habló demasiado sobre ninguno de los estilos individuales de los jugadores, y solo analizó los personajes que todavía estaban en el equipo desde el año pasado. Poco después, esta reunión de estrategia previa al partido llegó a su fin y los demás se apresuraron a prepararse. Yeshiu, por otro lado, todavía estaba mirando las grabaciones de los partidos del equipo Everlasting, tratando de encontrar cualquier cosa que pudiera haberse perdido. Pasó un día, solo quedaban 3 días completos para el partido del viernes. Sin embargo, este martes por la tarde, Chenggu recibió una llamada del Apple Internet Café. Dijeron que había alguien aquí para ver al jefe, algo sobre hablar de negocios. ¿Qué negocio? Al cibercafé no le falta nada en este momento. Que dejen una tarjeta de presentación, si necesitamos algo los encontraremos más tarde. Chenguru había pensado que eran una especie de vendedores y no tenía corazón para preocuparse por ese tipo de cosas. Dijeron que son del Team Everlasting, y que solo teníamos que decirte este nombre. El empleado que manejaba el mostrador se lo transmitió a su jefe. ¿Equipo Everlasting? Chenguru hizo una pausa, miró a Yeshiu y señaló su teléfono. El equipo Everlasting llamó a la puerta. ¡Qué arrogancia! Boon, vamos a lidiar con ellos. Yeshiu ni siquiera había tenido la oportunidad de responder cuando Wei Chen se levantó de un salto. Ahmed Boon inmediatamente dejó su computadora y rápidamente entró en su habitación. Después de un rato, salió con las manos vacías y cargó hacia la cocina para encontrarlos. ¿En el café internet? Yeshiu ignoró a los idiotas que estaban haciendo un alboroto. Sí. Iré contigo a comprobarlo. Yeshiu se puso de pie. ¿Necesitas que vayamos contigo? Wei Chen también se puso de pie. No te preocupes y sigue entrenando. Solo nos falta que vaya a echar un vistazo. Dijo Yeshiu. Si pasa algo, díganos, respondió Wei Chen con aire de severidad. Jejeje, se rió Yeshiu brevemente y se fue con Chenguru. Apple Internet Café. Tan pronto como llegaron los dos, un empleado vino inmediatamente a recibirlos. Había 2 visitantes en total, y los habían llevado a una de las habitaciones en el segundo piso bajo el mando de Chenguru. Chenguru le hizo al empleado algunas preguntas más, pero no obtuvo ninguna información importante. Los dos luego subió las escaleras y abrió la puerta de la habitación. Las personas sentadas en puffs, hablando, se detuvieron de inmediato y volvieron la cabeza para mirar. Yeshiu y Chenguru ni siquiera habían mirado de cerca a estas personas cuando simultáneamente se pusieron de pie. El que estaba más cerca de ellos los saludó con una sonrisa, dirigiendo sus palabras principalmente a Chenguru. Asumo que es la jefa, señorita Chen. Saludos, soy el líder del equipo Everlasting, Ean. El líder del equipo se refería al gerente del club, una especie de título obsoleto. Los que estaban acostumbrados a que los llamaran así solían tener algo de experiencia en la Pro League. Cuando Ean se refirió a sí mismo como líder de equipo, cualquiera podría decir que se sentía superior. Estaba claro que no estaba aquí para presumir de su puesto, pero estaba feliz de poder usar este título para decirle a la persona que estaba frente a él. No soy un novato, soy un veterano experimentado. Sin embargo, este veterano era un extraño para Yeshiu. En contraste, era la persona a su lado la que le parecía mucho más familiar a Yeshiu. Parecía que no recordaba su nombre.
Había más de 200 personas en la Pro League, y esas eran solo las que estaban activas actualmente. Con todos los jugadores que iban y venían, se unían y se iban, la cantidad de personas involucradas era mucho más que eso. ¿Cómo puedes esperar que los recuerde a todos? Pero si sentía que esta persona le era familiar, entonces probablemente era alguien a quien Yeshio había conocido personalmente. Podía adivinar que probablemente era un miembro del Team Everlasting y probablemente habían jugado cada uno en un partido profesional antes. Pensando en esto, Yeshio recordó de repente. No sabía el nombre del chico, pero sabía su identidad, así que sonrió y dijo: Oye, te reconozco. ¿No eres el vicecapitán del equipo Everlasting? Es el capitán ahora. Fue el líder del equipo quien habló, mirando más de cerca a Yeshio. Luego volvió a mirar al capitán. ¿Se conocen entre sí? La expresión de esa persona se había torcido un poco. Él entendió el pequeño problema de su líder de equipo, pero hoy, su jactancia de su experiencia le ha cavado un hoyo. Él es Diosiekiu. El vicecapitán se presentó con una pizca de exasperación. Así es, Diosiekiu. Jactándose de tener experiencia en Glory frente a Godiekiu, eso no era ser un viejo veterano, eso era ser senil. Capítulo 808. La sensación de superioridad de un equipo profesional. Después de esta introducción, el estado de ánimo alegre original había desaparecido y la boca del capitán Ean estaba abierta de par en par. Por un momento, no supo qué decir. Obviamente, sabía lo vergonzoso que era esto. Afortunadamente, solo había alardeado con el lenguaje corporal y no con las palabras, por lo que fue más fácil salvar la situación. Ean tosió ligeramente, ajustó su apariencia y saludó con calma a Yeshio. Hola, toma asiento. Yeshio sonrió, pero no dijo demasiado. Todos tomaron asiento. Chenguro habló primero. Ella no hizo ninguna charla excesiva y fue directamente al grano. ¿Qué negocios tienen ustedes dos con nosotros? Jaja. Él se rió. Frente a Yeshio, se había retractado de su aura anterior de superioridad. Pero al enfrentarse a Chenguro, un rastro de desaprobación y desdén cruzó por su rostro. Simplemente dejó ver al otro lado. Claramente, no pensaba mucho en un propietario de base como Chenguro. Diosiekiu, ¿realmente eres parte del equipo feliz? Este tipo en realidad ignoró a Chenguro y comenzó a hablar directamente con Yeshio. ¿Qué pasa con este chico? Chenguro a menudo tenía que interactuar con otras personas. ¿Cómo era posible que ella no pudiera discernir lo que pensaba de ella a través de su lenguaje corporal? El desprecio manifiesto de Ean la puso furiosa. Sin embargo, Ean fue muy cortés con Yeshio. Chengou realmente quería voltear una mesa para que el otro lado lo pensara, pero solo podía soportarlo en silencio. Sí. Yeshio respondió sin rodeos a la pregunta del otro lado. Qué lástima. Él se dio una palmada en la pierna. Oh. ¿Por qué dices eso? Yeshio ya sabía la respuesta, pero al ver cómo Ean los trataba como bichos, pudo adivinar lo que iba a decir Ean. Efectivamente, dijo en un tono arrogante. Para alguien de tu habilidad, quedarse en un lugar como este es realmente una lástima. Oye, ¿qué dijiste? Si Chenguro aún podía soportarlo, ella no era Chenguro. Él solo se rió. Su expresión indicaba que alguien de su estatus no necesitaba prestar atención a las palabras de alguien de bajo estatus. Ignoró a Chenguro y le dijo a Yeshio. La Challenger League de esta temporada es diferente a la pasada. Con un gigante como Excellentera, realmente es bastante problemático. En momentos como estos, ¿no deberíamos considerar juntar nuestras fuerzas? ¿Oh? ¿Qué estás diciendo? Preguntó Yeshio. He estado prestando atención a tu actuación reciente. Hay pocos jugadores que sean bastante buenos. Creo que todos han sido entrenados por ti, pero perdóname por hablar sin rodeos, tus jugadores tienen la habilidad, pero tus personajes son demasiado falto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? Preguntó Yeshio. Esta es la razón por la que venimos hoy. Aunque nuestro equipo Everlasting no se considera un equipo fuerte, nuestros recursos siguen siendo mucho mayores que los de API. Si nuestros dos bandos se unieran, sería como si a un tigre le hubieran crecido alas, una situación de ganar-ganar para ambas partes. Competitive Glory es como las carreras de caballos y las carreras de autos. Tener un buen conductor o un buen vehículo no es suficiente. Deben estar presentes tanto un buen conductor como un buen vehículo. Diosiekiu, tus personajes te están frenando. ¿Por qué no unirse a nuestro equipo Everlasting? Aquí, definitivamente podemos proporcionar recursos que superan con creces los que API puede proporcionar.
Si quieres derribar a Excelentera, este es un movimiento necesario. Elan era una persona talentosa. Su tono fue excelente en voz y expresión. Incluso Chenguru estaba nervioso después de escucharlo porque sus palabras eran muy lógicas. Chenguru no pudo proporcionar al equipo demasiados recursos. Todo requería que Yeshiu manejara desde cero. Sería mucho más conveniente si se uniera directamente a un equipo. El formato de la Challenger League no pudo evitar que los equipos corrieran para reclutar personas del equipo contrario. Una vez que pensó en los antecedentes del otro equipo como equipo profesional, Chenguru no pudo evitar sentirse falto de confianza. Por un momento, olvidó su enfado. Tienes razón. Yeshiu asintió con la cabeza. Su gran elogio asustó a Chenguru. Ean ya estaba sonriendo exuberantemente. Le dio una mirada a su compañero, dando a entender. Mira, justo lo que esperaba. Pero Yeshiu continuó. Pero para que a un tigre le crezcan alas, ¿por qué no hacer que tu equipo eterno se una a nuestro equipo feliz? Por supuesto, sí, HM. Dios, ¿no estás bromeando? Él respondió rápidamente. Afortunadamente, se dio cuenta de lo que se había dicho a mitad de camino y se quedó perplejo. En cualquier caso, un tigre todavía estaría creciendo alas, ¿no? Yeshiu sonrió. Sí, como un tigre al crecer las alas. Apúrate y únete a nuestro equipo feliz. Chenguru recuperó la compostura más rápido que Ean. De hecho, fue capaz de reprimir una risa y hablar en un tono serio. La expresión de Ean se volvió fea. En este punto, realmente no tenía sentido seguir hablando. La otra parte ya había expresado su negativa de una manera burlancia. No podía entenderlo. Con las circunstancias actuales del Team Happy, ¿realmente pensaba que el equipo tenía mucho futuro? Dios. Gritó él. Su tono se volvió más duro. A sus ojos, Team Everlasting era el lado más fuerte. Venir por su propia cuenta para hablar de asuntos ya era una señal de respeto. ¿Y qué pasa si eres un dios? ¿Nunca has oído hablar del dicho, un fénix sin plumas no es mejor que un pollo? Sin un carácter poderoso, no eres un dios. Sentía que le había dado una oportunidad al otro lado, pero no solo el otro lado no lo atesoraba, sino que se burlaba de ellos. No podía soportarlo. Gritó solemnemente y su tono se volvió pesado. Espero que consideres cuidadosamente esta oportunidad. Será mejor que no te arrepientas. Honestamente, eso es lo que debería decirte. Yeshiu respondió. Tú. Él estaba furioso. Yekyu era digno de su título como uno de los dioses. Sin embargo, ¿realmente pensó que su estado era suficiente para que el equipo Everlasting se inclinara? ¿No es demasiado arrogante? ¿Quién hubiera pensado que Yeshiu lo miraría en serio? No estoy bromeando. Lo digo en serio. Considéralo con cuidado. Después de la semana que viene, te arrepentirás de la decisión de hoy. Ean continuó diciendo. Después de la próxima semana, aún puedes seguir considerando la propuesta de hoy. Yeshiu se rió. Nos vamos. Se levantó y llamó al capitán de su equipo. Este pobre capitán. Aparte de presentarle a Dios y a Ean, no parecía ser de ninguna utilidad. Había venido a reclutar, pero no creía que terminaría tan rápido. El capitán se levantó impotente y siguió a Ean. De principio a fin, ni siquiera pudo presentarse. Cuídate. No te veremos afuera. Chenguru se sentía genial. No se olvidó de darle otra patada al otro lado. Cuando Ean escuchó sus palabras, giró la cabeza, lanzó una mirada furiosa y resopló. Su sentido de superioridad y desprecio seguía ahí. Sin embargo, esta vez, había incluido a Yeshiu en él. No sentía que hubiera hecho nada malo. Sintió que Yeshiu se valoraba demasiado a sí mismo y en realidad ignoró su propuesta de ganar. Te arrepentirás. Él finalmente lo oyó. Cuando decía tú, siempre se refería solo a Yeshiu y no a nadie más. De principio a fin, nunca se tomó a Chenguru en serio. Él y ese capitán se fueron así. Chenguru dejó escapar un suspiro de alivio y estaba radiante de alegría cuando miró a Yeshiu. A ella realmente le gustó el Yeshiu de hoy. Fue demasiado inesperado. Jefe, ¿qué pasa con esa expresión? Yeshiu sintió que se le enfriaba la sangre al ver la dulce sonrisa de Chenguru. Hiciste el ridículo de ese tipo arrogante. Eso fue demasiado hermoso. Chenguru expresó. Oh. ¿Lo hice? Dijo Yeshiu. Todavía estás fingiendo. Chenguru le dio un puñetazo a Yeshiu. No. Estaba hablando en serio. Dijo Yeshiu. ¿En serio acerca de qué? Chenguru no entendió. Realmente esperaba que consideraran unirse al Team Happy. Dijo Yeshiu.
¿Cómo podría ser eso posible? Chenguru gritó. Sí. A pesar de que la mirada condescendiente de ese tipo disgustó a Chenguru, tuvo que admitir que, en la Challenger League, un equipo profesional tenía las calificaciones para ser arrogante. Incluso fue bastante educado con Yeshiu al principio. Fue solo cuando Yeshiu comenzó a burlarse de él que se volvió descortés. ¿Ese tipo de equipo se une al Team Happy? Chenguru no se atrevería a pensar en eso ni en sus sueños. Nada es imposible. Dijo Yeshiu y salió. Oye, ¿qué quieres decir? Habla con claridad. Chenguru lo persiguió. Cuando regresaron a su casa de juegos, Chenguru obviamente les contó a todos sobre su encuentro con el equipo Everlasting. Entonces, definitivamente no podemos perder. Si perdemos, se reirán de nosotros. Chenguru trató de levantar la moral de todos. Si perdemos, todo terminará. ¿A quién le importa si se ríen de nosotros? Wei Chen siguió. El aliento de Chenguru estaba claramente un poco mal. Para quienes participan en la Challenger League, no perder era mucho más importante que no perder la cara. En resumen, sigan trabajando duro para todos. La declaración final de Yeshiu fue muy breve. En los días siguientes, ambos equipos practicaron duro. Esta semana, Yeshiu y los demás nos molestaron en luchar por jefes salvajes. Tanrou y Ahmed Bun ahora también entendieron por qué los jugadores profesionales estaban tan ocupados preparándose para sus partidos cada semana. Había demasiado que preparar si querían ganar un partido. En el mundo del espectáculo, existía el dicho 10 años de práctica por un minuto en el escenario. ¿No se aplica esto también a los jugadores profesionales de Glory? Ganar y actuar era inseparable del trabajo duro y la práctica amarga. El jueves, Lowland Slash entregó el equipo que Yeshiu había elegido. Yeshiu había comprado un lote de equipos del mercado del juego y de los estudios de juegos. El carácter de todos mejoró enormemente. El trabajo de hoy sería familiarizarse con sus personajes mejorados. En el juego, el conflicto entre Team Happy y Team Everlasting produjo bastantes olas. Team Everlasting originalmente tenía fans. El equipo Happy estaba siendo seguido de cerca. Este partido de la Challenger League recibió tanta atención como un partido de la Pro League. Capítulo 809 Veranda junto al río. Si no fuera por la colosa excelentera, Team Everlasting habría sido la existencia máxima de la Challenger League esta temporada. Encontrarlos en la segunda ronda definitivamente no fue una bendición. Sin embargo, muy pocos se compadecieron de Happy. En cambio, una enorme ola de burlas se estrelló contra ellos. El grupo de aplastamiento de Cars original difundió la noticia y les dijo a sus amigos que fueran testigos de su caída. Esta vez, Happy definitivamente perdería. Chenguru revisó los foros todos los días, por lo que vio estas discusiones. Sin embargo, no se lo contó al equipo, temiendo que afectara sus emociones. Todos estaban trabajando duro para familiarizarse con su nuevo equipo. No tuvieron tiempo de distraerse. Ese día pasó rápido. El viernes por la noche, la sala 117 en el área de la Challenger League de Glory Arena estaba llena de jugadores. La gran mayoría de los jugadores, que siguieron el viaje de Happy, vieron a Happy como los villanos. En este momento, todos eran partidarios del Team Everlasting, lo que dejó a los fanáticos reales del Team Everlasting algo confundidos. Todo en la Challenger League fue auditado automáticamente por el sistema. El área especial de la Challenger League tenía su propia configuración personalizada para este propósito. Las 8 p.m. marcaron el inicio oficial de los partidos. Antes de las 7:55 p.m., ambas partes debían terminar de lanzar su moneda para determinar quién era el equipo local y quién era el visitante. El equipo local también debería elegir un mapa. Los dos equipos también tendrían que organizar el orden de la alineación de su equipo. Cuando llegara el momento, la Challenger League seleccionaría automáticamente a los compañeros de equipo elegidos y los colocaría en el escenario. Antes de que eso sucediera, los dos equipos no conocerían la alineación del otro. Fue lo mismo que en la Pro League. A las 8 p.m., comenzó oficialmente la segunda ronda de la Challenger League entre Team Happy y Team Everlasting. El primer partido fue el partido en casa del Team Everlasting. Como ex equipo profesional, no cometerían un error estúpido como olvidarse de elegir un mapa antes de que terminara el límite de tiempo. Cuando llegó el momento, los dos primeros competidores de la competición individual fueron seleccionados automáticamente en el asiento del competidor. Para Team Everlasting, apareció el lanzador de su equipo. Down Rifle. El launcher no era el núcleo del Team Everlasting, pero era el personaje utilizado por el capitán del equipo.
Cuando él hizo una visita ese día, él había venido con otro visitante. Yeshiu sintió que este visitante le parecía familiar, pero no podía recordar quién era. Después de una investigación, lo descubrió. Wu Chen. Había sido el vicecapitán del equipo Everlasting durante los 3 años del equipo en la Alianza. El personaje que usó fue este lanzador, Dawn Rifle. En la 7ª temporada, fue degradado junto con el resto del equipo. Lo que sucedió después solo podría ser conocido por sus fanáticos. Después de todo, Wu Chen no era nadie famoso. Por lo que parece, Wu Chen se había quedado en el equipo Everlasting y ahora se había convertido en el capitán del equipo. Por lo general, el capitán del equipo no se cambiaba cuando el capitán del equipo original todavía estaba allí. Si Wu Chen fue ascendido a capitán, es probable que el capitán original, el jugador principal y el propietario del Spellblade Kentin King del equipo Everlasting, Yu Hongliang, ya no estuviera con el equipo. El capitán del equipo no siempre fue el mejor jugador del equipo, sino el jugador más confiable. Ahora, Wu Chen era sin duda el jugador más confiable del Team Everlasting. Al colocarlo en el primer partido de la competencia individual, Team Everlasting expresó que querían ganar ventaja con una demostración de fuerza. Para Team Happy, Steamed Boon fue el primero. La primera persona en pelear estaría bajo mucha presión. Incluso un jugador de voluntad fuerte y decidido sentiría esta presión. Alguien con una personalidad como Tan Rou puede empeorar cuanto más piensa en hacerlo mejor. En comparación, un loco como Steamed Boon no podría ser más adecuado para esta posición. ¿Presión? ¿Existía esa palabra en el diccionario de Steamed Boon? Cuando los personajes subieron al escenario, se anunció el mapa elegido. Riverside Veranda. El partido comenzaría tan pronto como los dos jugadores presionen comenzar. Si alguno de ellos no presionaba inicio, el partido comenzaría automáticamente después de 5 minutos. Este mapa, murmuró Yeshiu después de ver este mapa. ¿Qué es importante saber al respecto? Chenguru preguntó apresuradamente. Bollos al vapor. Yeshiu gritó. Aquí. Steamed Boon, que actualmente se estaba calentando estirándose, respondió. Tenga cuidado de no caer al agua. Dijo Yeshiu. Entendido. Steamed Boon asintió con la cabeza. Riverside Veranda era un mapa en parte de agua. La brecha entre jugadores profesionales y jugadores normales fue aún más pronunciada en una batalla acuática. Esto se debía a que los jugadores podían simplemente evitar este tipo de situación y elegir no pelear en el agua, pero si los jugadores profesionales actuaban de la misma manera, su oponente podría utilizar eso en su beneficio. A decir verdad, a los jugadores profesionales tampoco les gustaba pelear en el agua, pero no tenían más remedio que practicar. El equipo Everlasting que eligió este mapa fue claramente para intimidar a este equipo de base. Sin embargo, no fue muy completo. Un mapa parcialmente de agua que significa que todavía había una porción en tierra. Este tipo de mapa requería una adaptación más actual. Comenzó el partido. Los personajes se subieron al escenario. Una vez que terminó la cuenta regresiva, los dos personajes estaban en las esquinas opuestas del mapa como de costumbre, excepto que entre estos dos personajes había un corredor sinuoso en la parte superior del agua. A Boon al vapor no le importaba todo eso. Tan pronto como comenzó el partido, su personaje se apresuró a avanzar. Wu Chen parecía muy tranquilo, sin moverse ni rápida ni lentamente. Los mapas de competición individuales no serían demasiado grandes. No era necesario y no tenía sentido. Los dos personajes se acercaron. La invasión de bollos al vapor parecía feroz. Sostenía su nueva arma naranja, Poison Marsh Point. El destello venenoso parecía espantoso. Claramente era un arma que aumentaba el daño del veneno. Esa nitidez parecía como si pudiera despedazar a un oponente. Wu Chen todavía permanecía tranquilo. Mientras se movía, observó de cerca a su oponente que se acercaba, calculando la distancia entre ellos y planeando su movimiento de apertura. La ventaja del lanzador era tener el alcance más largo de cualquier clase. Como resultado, los lanzadores solían hacer el primer movimiento, especialmente cuando se enfrentaban a clases cuerpo a cuerpo. Casi no había posibilidad de un contraataque. Si un personaje cuerpo a cuerpo podía devolver el ataque, entonces el oponente ya estaba demasiado cerca. Eso sería muy desventajoso. El cazador podría terminar convirtiéndose en el cazado. Los luchadores tenían algunos ataques de rango medio, pero la mayoría de las habilidades se inclinaban hacia los ataques cuerpo a cuerpo. Wu Chen decidió no darle a su oponente ninguna oportunidad de acercarse a él. Cuando estuviera aproximadamente a la distancia correcta, comenzaría a atacar.
La distancia entre ellos se hizo cada vez más cercana. Su ratón ya estaba apuntando a este Ahmed Boone invasión. Para los artilleros, su ratón sería la dirección hacia la que volaban sus balas. Eso es correcto. Winchen comprobó la distancia. Justo cuando estaba a punto de atacar, de repente vio detenerse la invasión de bollo al vapor. Con esta parada repentina, el ataque que Winchen estaba a punto de hacer ahora era inútil. Winchen también estaba asombrado. ¡Qué ojos tan agudos! Winchen no pensó que este jugador de un equipo de base tuviera tal percepción. ¿De verdad se dio cuenta de que estaba a punto de atacar? Sin embargo, ya había preparado su ar. Bien podría atacar. Winchen estaba a punto de atacar, cuando de repente vio a este Ahmed Boone darse la vuelta y correr. Como resultado, la distancia entre los dos lados se alejaba cada vez más. ¿Qué está haciendo? Winchen estaba desconcertado. Incluso si su oponente vio a través de sus intenciones, no había necesidad de huir. Si estaba corriendo porque vio que iba a atacar, este partido bien podría no jugarse. Los lanzadores tenían mayor alcance. ¿No sería golpeado primero por una desventaja de alcance? El oponente de un lanzador debería estar descubriendo cómo acercarse, no alejarse más del lanzador. Si el otro lado no iba a venir, tendría que ir él mismo. Winchen pensó para sí mismo. Continuó avanzando, cerrando la distancia entre él y este Ahmed Boone invasión. Al mismo tiempo, no bajó la guardia hacia este Ahmed Boone invasión, pero el otro siguió dando vueltas y vueltas. Winchen no pudo adivinar la intención de su oponente. Sin embargo, la distancia entre los dos lados se estaba reduciendo. Winchen finalmente hizo el primer ataque del partido. 3 misiles antitanque sobrevolaron. Mientras disparaba, movió el mouse horizontalmente, por lo que los 3 misiles se alinearon, restringiendo los siguientes movimientos de este Ahmed Boone invasión. Este Ahmed Boone invasión no intentó esquivarlo. Balanceó los brazos y un ladrillo voló hacia esos misiles. Explosión. El ladrillo explotó en pedazos, pero también lo hicieron los misiles. Este tipo de interacción extraña no era raro en el juego. Como jugador profesional, Winchen no atacaría solo una vez. Ya tenía planes para sus seguimientos y envió una serie de ataques hacia este Ahmed Boone. Después de que este Ahmed Boone derribara esos misiles con su ladrillo, ya no hizo nada llamativo. Enfrentando el bombardeo del oponente, se escabulló como una mosca doméstica. Winchen estaba un poco confundido. Su oponente no parecía que planeara contraatacar. ¿Fue su bombardeo realmente tan feroz que lo estaba abrumando por completo? Sin embargo, como capitán del equipo, este pensamiento solo cruzó brevemente por su mente. Si ni siquiera tenía una comprensión clara de su propia fuerza, ¿cómo podría ser el más confiable del equipo? No era que fuera fuerte, pero el otro lado era demasiado débil. Esa invasión de bollo al vapor ni siquiera pudo atravesar este nivel de potencia de fuego, no parecía tan impresionante como antes. Podría ser, la anterior Ahmed Boone invasión estaba jugando y esta es la verdadera. Pero ese no debería ser el caso. Si eso hubiera sido un truco, no tendría sentido que Ieki estuviera tan erguido frente a un oponente difícil como el TM Belasting. Winchen dudaba, pero no se atrevió a relajarse ni un segundo. Mientras continuaba atacando, continuó observando los movimientos de este Ahmed Boone invasión. Winchen lo entendió de repente, pero en ese momento, volvió a confundirse. Porque descubrió que la razón por la que este Ahmed Boone invasión había sido pasiva y nunca corrió hacia él era porque no podía encontrar su camino por el pasillo. ¿Qué está pasando? Winchen estaba realmente desconcertado. Este corredor era un poco confuso para navegar, pero no era tan complicado como para perderse. No fue diseñado para ser un laberinto. Además, si estás perdido, puedes saltar al agua y luego nadar hasta tu destino. Todo es culpa tuya, Chengguo miró a Ieshiu, le dijiste que no se metiera en el agua. Se acabó. TSK, Ieshiu también sintió pena. Capítulo 810. Un golpe, una muerte. Debido a una razón vergonzosa, el primer combate individual concluyó con una derrota indigna de este Ahmed Boone. Durante el partido, no pudo acercarse a su oponente y perdió sin conseguir un solo golpe. Este resultado encendió inmediatamente las pasiones de los espectros. Habían estado esperando este día durante mucho tiempo. Mientras se expresaba esta pasión, los fanáticos de Everlasting quedaron completamente atónitos. El líder de su equipo ganó maravillosamente en este primer partido, y en un momento como este, todos los fanáticos lo vitorearon. Y luego estas personas comenzaron a enviar spam, pero todas sus palabras estaban dirigidas al lado opuesto. Todo tipo de burlas, sarcasmo e insultos llenaron el canal de chat.
Con esa forma imponente, un transeúnte probablemente pensaría que el equipo Everlasting tenía un hueso importante que elegir con Happy. A menos que fuera hacia un archienemigo, los fanáticos rara vez se unían para atacar al lado contrario cuando su lado tenía la ventaja. La mayoría de los aficionados tenían razón y compostura, y eran buenos deportistas. Para estos espectadores que enfocaron su ira en Happy, no era que no tuvieran compostura o modales, era solo que habían estado conteniendo su ira durante demasiado tiempo. ¿Esos novatos de Happy, lo vieron? Es un equipo profesional real, jugadores profesionales reales. Ja 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 ja. Conseguir noqueado así, seguro que tienes algo de habilidad. ¿Entiendes cuán terroríficos son los jugadores profesionales ahora? La razón de la pérdida de este Ahmed Boone fue bastante vergonzosa, pero para los jugadores normales, no era desconocida. Con solo la habilidad que tenían, los jugadores normales no podrían decir que este Ahmed Boone invasión simplemente se perdió. Un estilo de los lanzadores era usar la potencia de fuego para evitar que un oponente se acercara. Wuchen tenía una base sólida y estaba muy familiarizado con estas rutinas y técnicas para la ofensiva. Desde el punto de vista del jugador promedio, este Ahmed Boone parecía estar indefenso ante su asalto, pero no se daban cuenta de que, en realidad, el propio este Ahmed Boone se encontró con algunos problemas. Vaya, los equipos profesionales son realmente fuertes, dijo este Ahmed Boone con cierta frustración mientras se quitaba los auriculares. Escogiendo un mapa tan complicado. Realmente son fuertes. MMH, y Shiu no dijo nada más. Elegir atravesar la veranda en Riverside Veranda hizo que el mapa fuera un poco difícil de entender. Este Ahmed Boone no conocía el camino y con la potencia de fuego de Wuchen oprimiéndolo, era natural que no pudiera rendir al máximo. Entrar al agua no fue necesariamente un punto crítico. Este Ahmed Boone tampoco estaba muy familiarizado con las batallas acuáticas, por lo que podría haber sido arrinconado en el agua por Wuchen. Después de todo, fue el equipo Everlasting quien eligió este mapa. Todos se acercaron para consolar a este Ahmed Boone, que estaba un poco desanimado por su pérdida. Incluso Mofan abrió la boca, parecía tener algo que decir, pero al final no habló. El segundo partido individual comenzó en breve. El equipo Happy envió a Kiao Yifan y su One in Chash. Para Team Everlasting, fue un francotirador quien subió al escenario, cuyo nombre de personaje es Shootere. Este francotirador no fue uno de los 6 personajes de las batallas en equipo de Everlasting. Sin embargo, los curanderos como los clérigos rara vez aparecían en competencias individuales o grupales, por lo que tenía que haber más de 6 miembros centrales en un equipo que lucharan en la competencia individual o grupal. Así fue como nació el número 7 Ace Backup. Ese fue el papel que jugó Shootere. El partido comenzó, con Everlasting todavía eligiendo Riverside Veranda para el mapa, y el oponente ya comenzó a moverse hacia One in Chash, pareciendo mucho más ansioso que Wuchen en el primer partido. Aunque los espectadores no sabían qué había salido mal con este Ahmed Boone, Wuchen se había dado cuenta. Después de transmitir esto a sus compañeros de equipo, todos se quedaron mudos. Aunque este no era un partido profesional, si fuera un equipo que deseaba ingresar a la Pro League, entonces su actitud hacia la Challengers League probablemente sería incluso más seria que la propia Pro League. En la Pro League, perder un partido no tendría demasiado efecto en el puntaje final, pero en la Challengers League, un error podría significar otro año perdido para el equipo. En estas circunstancias, enviaron a un novato que ni siquiera conocía el mapa. ¿Fue esto un desdén, o simplemente no tenían a nadie más a quien enviar? Hablando de eso, la razón por la que Everlasting eligió este mapa fue solo para poder obtener una ventaja sobre la falta de experiencia de sus oponentes, en comparación con ellos, pero perderse fue un poco exagerado. El mapa les dio una ventaja que no esperaban, lo que les dio estos nuevos pensamientos. El jugador que fue enviado en el segundo partido no quería perder el tiempo con este extraño equipo, por lo que cargó activamente, pero Kiao Yifan también fue muy decisivo. One in Chash se giró y saltó al agua con un chapoteo. El agua de Riverside Veranda no era muy profunda, pero después de que la corriente del salto de One in Chash se disolvió, el agua estaba tranquila sin una onda. Esto, o significaba que One in Chash no se estaba moviendo, o si lo estaba, entonces solo podía significar una cosa. Era un profesional. A menos que fuera un jugador profesional, era raro que un jugador pudiera dominar cómo moverse bajo el agua sin causar fluctuaciones en la superficie del agua en tales circunstancias. Aprender a escabullirse bajo el agua era algo que solo los jugadores profesionales aprenderían a hacer.
One Inchash era Qiao Yifan. Era probable que solo el equipo excelente era conociera esta información debido a la coincidencia que ocurrió en el momento en que Tao Xuan se había unido al equipo feliz con San Xian y Xiao Shiqin. Aparte de ellos, ni siquiera el equipo Team Hierbo original de Qiao Yifan sabía a dónde había ido después de que expirara su contrato. Si ni siquiera el equipo Team Hierbo lo sabía, ¿cómo diablos podría el equipo Everlasting saber que sus oponentes tenían un miembro de un equipo campeón? Aunque era un miembro intrascendente del equipo, Qiao Yifan había estado bajo su estricto entrenamiento todo este tiempo. Cambió de clase, pero una técnica como jugar bajo el agua no se vio afectada por un cambio de clase. Con la diligencia de Qiao Yifan, su ejecución de esta habilidad fue impecable. El actual Wan Inchash caminaba lentamente bajo el agua, preparándose para acercarse a su objetivo en silencio. Al ver cómo su oponente sabía cómo escabullirse bajo el agua, el jugador de Everlasting supo que este no era un enemigo débil y no se atrevió a tomar decisiones a la ligera. Redujo la velocidad hasta detenerse, observando cuidadosamente el área donde Qiao Yifan había desaparecido. No hubo ondas en la superficie del agua, pero el agua en este mapa era bastante poco profunda. Si un personaje caminaba por la parte inferior, no podía ocultar su silueta. Pero, si quisieras encontrar su silueta, no podrías hacerlo en este ángulo desde la distancia. El jugador de Everlasting observó atentamente el agua mientras movía a su personaje, Shootere, hacia ella. Su impaciencia se había evaporado hacía mucho tiempo, por lo que caminaba con bastante lentitud. Mientras observaba el agua en busca de movimiento, también estaba tomando nota de cuánto tiempo había pasado. Un personaje no podía permanecer infinitamente bajo la superficie, también tenían que salir a tomar aire. Sin embargo, en este mapa y para un jugador tan profesional, probablemente no sería visto incluso cuando salga a tomar aire. Debajo de la veranda, había mucho espacio para que un personaje apareciera sin ser descubierto. Como era de esperar, el jugador del Team Everlasting sabía que se había acabado el tiempo, pero no vio a One Inchash salir del agua. ¿Dónde se escondía este tipo? El jugador del Team Everlasting se impacientó un poco. Este mapa estaba destinado a darle la ventaja, pero ahora se estaba usando en su contra, poniéndolo en una posición pasiva. Este cambio de marea lo tomó desprevenido. ¿Debería meterse él también en el agua? No era como si no hubiera pensado en esto antes, pero tampoco era muy bueno en las batallas acuáticas. No era un jugador profesional que realmente hubiera experimentado partidos profesionales, sino una persona que se unió después de que Everlasting fuera eliminado y la mayoría de sus jugadores se fueran. La gente como él naturalmente carecía de confianza en esta área. Al ver lo familiar que parecía ser One Inchash cuando se escondía bajo el agua, no se atrevió a bajar él mismo. Probémoslo primero. El jugador del Team Everlasting pensó por un momento antes de decidir sondear a su oponente. Shootere levantó sus armas y comenzó a disparar al azar al agua frente a él. Los ataques normales no costaban maná, por lo que podía no estar limitado por la forma en que disparaba. La calma de la superficie del agua se rompió y la espuma estalló por todo el lugar, rociando la veranda con agua. Pero esta no era una escena a la que el jugador del Team Everlasting prestaría atención. Sus ojos nunca abandonaron las áreas a las que estaba disparando. Si golpeaba o era esquivado, había un movimiento visible. Allí. Entre las ondas que provocaron las balas, el jugador del Team Everlasting encontró una oleada anormal. Sin vacilar, descargó todas sus habilidades en esa dirección mientras se acercaba rápidamente. Necesitaba un ángulo en el que pudiera ver claramente la figura del oponente para aumentar su ventaja. Los francotiradores tenían una ventaja en el alcance. Acorralar a un objetivo en el agua era mucho más fácil que en tierra. Los movimientos de Shootere fueron ligeros y fáciles, atravesando la veranda con familiaridad. Finalmente se había fijado en su oponente. Sus ataques no parecían causar demasiados problemas a su oponente, pero creía que, al ser capaz de localizar el paradero aproximado de su oponente, pronto podría verlos. Popular. De repente, con un ruido silencioso dispara aquí, los movimientos se detuvieron involuntariamente. Un rayo de luz azul blanca brilló. El jugador de Everlasting se dio cuenta de algo y volvió su vista en estado de shock. Inmediatamente vio el alma de hielo que se había refractado debajo del agua y continuó refractando con el movimiento del agua. Límite de hielo. Era el límite de hielo de Gosblade que se había colocado en el agua, pero podía llegar a toda la galería. El jugador del equipo Everlasting estaba tan concentrado en su objetivo que no había pensado que entraría en una trampa como esa.
Los efectos de control y daño de Ice Boundary apenas habían comenzado. El jugador de Everlasting podía ver la luz que brillaba en la espada en las manos de una figura submarina. Alma de espada, alma de plaga, alma de sangre, las almas fantasmas fueron llamadas una tras otra, ¿quién sabía cuántos límites fantasmas se apilaban allí? El cuerpo de Shootere había sido poseído por tantas almas fantasmas que se había convertido en una enciclopedia de efectos de estado negativos. La superficie del agua se abrió de repente y Wan Nincha saltó. La espada de la calamidad en su mano brilló con una luz púrpura oscura, rodeada por una espada ki hecha de Ghost Souls, y se dirigió hacia Shootere. Wan Hituan Ki. Fin del capítulo.